para moverlo mucho. También que se va a caer. ¿Querés agarrarlo con algo? Lo apoyé y quedó y lo dejé ahí. A ver. Ahí estamos, amigos. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo vivo. Esperamos que nos estén viendo y escuchando bien. Si no, nos lo dicen en los comentarios. Pero bueno, tenemos muy buenas noticias. Estamos en San Diego. Hemos cruzado. Ahora les vamos a contar todo igual cómo fue esta periplo. Sí, esta aventura de llegar de Canadá del sur de Canadá al sur de Estados Unidos nos vinimos. Ahora les vamos a contar, pero fue una locura, la verdad, todo lo que pasó, cómo fue el viaje. Este lo voy a sacar porque me lo voy a golpear, sí. Bueno, estamos acomodándonos también nosotros, de paso. Voló todo. Ay, Dios. Estoy cansadísima. Sí, seguimos re cansados del viaje y todo. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios del vivo desde dónde nos están viendo, dónde están conectándose para compartir un rato con nosotros. La idea es contarles un poco cómo fue toda esta travesía, lo que pasó, lo que vivimos. Porque no hubo video el miércoles. El video que grabamos estos días seguramente se los compartamos el miércoles que viene. Martu, acá el editor, tiene que empezar a editarlo. Sí, pero bueno, ahora les vamos a contar, pero no tuvimos tiempo para nada, así que no hemos podido hacer otra cosa más que viajar, avanzar. Pero estamos contentos de haber podido avanzar, de haber salido, de haber dado un paso grande. Acá preguntan cómo llegaron a San Diego. Ahora les vamos a contar todo. Ahí va. Vamos a responder todas las preguntas que quieran sobre el viaje, al menos en Instagram, para los que no nos siguen, @caminando-el-mundo. Nos mataron a preguntas del viaje, de dónde dormimos, ya les vamos a contar ahora. Está todo anotado acá en mi cuadernito mágico. Toda la travesía, así la compartimos con ustedes y también saben todo lo que hemos vivido y atravesado para llegar hasta acá. Ay, mira, yo lo puse al peluche ahí, pero lo tapamos al final. Pensé que se veía. Un seguidor nos dijo que el nene le había puesto cuernitos. Cuernitos. Nosotros al final no le pusimos nombre. Dijimos, vamos a hacer la encuesta para ver cómo le ponemos. Nunca le pusimos. Acá. Lo compramos en Alaska. Ahí. Le quiero hacer, tengo una idea. Tengo muchas ideas. Muchas y poco tiempo. Porque anda dando vueltas por todos lados. La idea en un principio cuando lo compramos era tenerlo en el parabrisas, pero es incómodo. Porque vuela, porque molesta cuando estoy grabando. ¿Sabes qué nos pasó en realidad? La humedad. La humedad. O sea, veníamos viajando en Alaska que no venía habiendo humedad y estaba todo bien para ponerlo ahí. Cuando empezamos en Canadá con Vancouver y esa humedad que todo está lleno de humedad, de hongos, de todo, ya dijimos, bueno, no es buena idea dejarlo ahí adelante porque pobre Cuernitos o Peluche sufre. A mí me gustaba Reno, Rudolf. Podemos hacer una encuesta si quieres ahora en un ratito a ver el nombre que elegimos. Bueno, si quieren en este vivo le ponemos nombre. Tiene que quedar con nombre. Así que si ustedes nos ayudan. Entonces como vuela y no tiene un lugar fijo esto, viaja a veces acá. Pero tiene que viajar medio como encastrado entre los almohadones para no volar. Y recién le decía a Martu que quiero conseguir alguna tabla y le puedo hacer así, como si estuviese viajando en una hamaca. Mira, por acá Turco Fabián dijo que lo multó la policía por tener un peluche colgado en el espejo, que tengamos cuidado. No va a ir en el espejo. Pónganle Alaska, alasqueño podría ser. Alasqueño. Dice Alaska acá en el cuernito. Mira, acá está Lilian que dice, estarán cansados, pero sus caras reflejan felicidad. Estamos muy contentos y estamos muy cansados también. Estamos muy contentos por dos cosas, básicamente. ¿No nada más? No, bueno, hay dos muy principales. Bueno, a ver. Bueno, hay muchas. Pero una es que pudimos avanzar, o sea, hicimos un avance, nos movimos, salimos de Vancouver. Después de un mes de estar varados en Vancouver, o sea, un mes afuera de talleres, durmiendo mal. Llegamos, la primera grúa la pedimos el 26 de octubre y el 27 de octubre y nos movimos ahora para salir de Canadá el 26 de noviembre. Sí. O sea, fue mucho tiempo. Pero bueno, una cosa es que pudimos avanzar y la otra es que hay sol. Desde ayer que estamos viendo el sol. Hoy salimos afuera y nos quedamos una hora así en eso. Que nos dé solcito en la cara, como necesitamos. No, además, ver el cielo celeste. Ayer salí a la noche así mirar, veía las estrellas. Sí, no, es una locura. Y no hace un frío tampoco que te cuela los huesos. Es un clima lindo, o sea, nada lindo. Está hermoso, estamos de remerita manga corta. A la noche refresca, pero nada que ver a la temperatura. No, acá está haciendo más o menos en San Diego unos 20 grados a la tarde y a la noche unos 8. A la noche está como un poquito más lindo que San Diego, pero hace frío. Lindo. Vancouver. ¿Qué Vancouver? ¿Qué dije? ¿Que San Diego?
Bueno, estoy medio quemado. Por acá pone Susana Castelucho, San Diego es muy lindo, ya lo vamos a conocer cuando pase un poquito esto. Germán dice, hola chicos, espero que sea con todos los éxitos el arreglo de Blanquita, nosotros también. John Durán dice, San Diego tiene el mejor clima de California. Ah, La bueno, verdad que no sé si es el mejor, pero que nos encanta, seguro. me sirve. Mira, Francis Bailier nos mandó acá una ayuda, gracias. Muchas gracias. Lo aclaro por las dudas, para los que nos quieran apoyar económicamente, tienen nuestros enlaces en el chat que dice links en magic.ly/caminando el mundo. Si no, también está en la descripción del vivo. Si nos ayudan directamente a nosotros, si nos ayudan por el chat, digamos, por YouTube, YouTube se queda con la mitad de lo que manden. Si nos ayudan directamente, nos llega todo a nosotros y va a ser bien usado para arreglar a Blanquita. Así que gracias de antemano. Bueno, vamos a empezar a contarles un poquito ahí cómo fue la travesía, ¿te parece? Vamos a hacer un mini resumen de lo que pasó, porque hubo gente que nos preguntó, ¿qué le pasa a Blanquita? ¿Por qué no arranca? Así Hay gente que todavía no sabe que Blanquita se rompió. Estando en Vancouver, un día la fuimos a prender, no prendió, le prendió la lucecita prendió la luz del aceite, la apagamos, rellenamos, no volvió a prender nunca más, cuento corto. Fuimos a 2 mecánicos en Vancouver, los dos dijeron que era algo del motor. En el primero lo miró, lo abrió así, limpió el motor, nos dijo, el problema está dentro del motor, cargó las baterías toda la noche, qué sé yo, y nos mandó a buscar otro mecánico. Fuimos a este segundo mecánico que hizo revisiones, cambió el burro de arranque, revisó las baterías, no sé, bueno, hizo muchas revisiones. Sin tocar el motor. Y determinó que el problema de arranque estaba dentro del motor, que gira lento, que hay algo que está trabado, pero que como este modelo no se vendió en Canadá, no están las partes, no existe ese tipo de motor en otro vehículo que esté en Canadá. Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos, así que para pedir las partes hay que pedirlas a México, Sudamérica o Europa, lo que tarda un poquito más para llegar las piezas. Y ellos no hacen el trabajo de arreglarlo porque es un trabajo muy costoso, lleva muchas horas. Y entonces para ellos no tiene sentido, no vale la pena gastar tanto tiempo en arreglar un motor viejo, encima porque es del 2013. La opción que nos ofrecían era hacer un cambio de motor completo con una mano de obra súper cara, que es súper cara para nosotros, en los precios que se manejan en Canadá, en Vancouver, es el valor del trabajo. En total sale, vamos a contar los números, sale $7.000 canadienses, que son 5.000 yanquis, la mano de obra por cambiar un motor, pero además teníamos que conseguir un motor, mandarlo. Y eso lo teníamos que hacer nosotros, conseguir un motor afuera y hacernos el envío del motor a Canadá. Que un montón de gente nos escribió de Argentina, nos escribieron de Inglaterra, chicos, yo les mando el motor todo. El tema es que, bueno, es caro también, es caro comprar un motor, era caro cambiarlo, no sabíamos si en aduana lo íbamos a poder pasar así nomás, y el otro problema es que tampoco sabíamos si el problema está en el motor. O sea, no puedes cambiar un motor por cambiar, al menos hay que abrir el motor, ver si hay algún problema, si está todo roto, si no, y después se decide cambiarlo o no. Pero hay que hacer un poquito más de diagnóstico, me parece. Sí, o sea, en resumidas cuentas, lo que nos costaba hacer un cambio de motor en Canadá es lo que vale que te compres otro vehículo para seguir viajando. Sí. Así que decidimos que en Canadá no tenía mucho sentido arreglarla. Gastamos, como ya les hemos contado, como $1.000 entre las 2 grúas que pagamos allá y los 2 mecánicos que no hicieron mucho, que fueron poquitas horas de trabajo. Así que habiendo gastado $1.000 y no habiendo avanzado nada, dijimos, este no es el lugar para arreglar nada. Así que la opción era mandar a Blanquita a México. Estuvimos averiguando 3.000 formas de mandarla, en barco, en tren, en camión. En grúa. En grúa. Y bueno, los de las navieras nos dijeron que si no arrancaba no la subían. El tren lo mismo, hay un tren que va de Canadá a México y ese nos dijo lo mismo, si no arranca no la podemos subir. Así que nos quedaba ir solamente por ruta, era la única opción. Sí, en costo era más o menos lo mismo y además, aunque hubiéramos podido meterla en un contenedor, es un montón de logística meter la camioneta en un contenedor, hay que bajarle las ruedas, hay que ver que no choque la claraboya. No, y hay algo que nos dimos cuenta, el tema de las baterías. No pueden viajar las baterías de litio, me parece. Me parece que sí, pues los vehículos las llevan. Pero bueno, había que hacer más averiguaciones, igual nos dijeron que no, así que descartamos rápido esa opción. Y cuando empezamos a ver cómo mandarla por tierra, lo que habíamos conseguido era lo que les habíamos contado, que era un camión que llevaba 2 o 3 vehículos,
que nos cobraba $1.700 desde Vancouver a San Diego. Y bueno, esa era la opción que teníamos. Que muchos de ustedes nos escribieron y nos dijeron, che, tengan cuidado porque parece medio tiro al aire el chabón y capaz que los cuelga el último día. Como que era rara la forma de comunicación que teníamos. Sí, pero bueno, entendíamos que los que nos quería ayudar y lo quería hacer. Si no conseguía otros vehículos, yo creo que no nos hubiera llevado. Pero como que no nos cerraba mucho tampoco. Teníamos un plan B que era pagar una grúa a Seattle, de Seattle un camión Mosquito hasta San Diego y de ahí cruzar la Tijuana, pero esa opción era como $3.000. Así que dijimos, bueno, esperemos a este señor de los 1.700 que a ver qué pasa. Esperamos como 2 semanas. Sí. Y en ese trajín de esperar, que muchos de ustedes también estamos muy agradecidos porque se acercaron, que cable que está haciendo, sí, está me di cuenta. Mucha gente de ustedes se acercaron, vinieron a la camioneta, nos mimaron, nos trajeron comida, nos mandaron mensajes, apoyo. De todo. Sí, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con todos. Y bueno, entre toda esa magia del viaje, apareció un mail ahí perdido que era de Glenn y Lorraine. Y justo fue la noche anterior a la que nosotros teníamos que llamar a este señor del camión para confirmar un día. Y bueno, nos dijeron si necesitan ayuda y todavía están en Vancouver, nosotros los podemos llevar hasta San Diego. En principio nos habían dicho hasta la frontera con Mexicali, solo paguen el combustible. Aprovecho para agradecerle a Andrés Vampel que nos mandó acá $20. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Y bueno, él pensó que ya nos habíamos ido. Claro, porque ya había pasado un mes de toda esta situación. Entonces le dijimos, no, seguimos acá en Vancouver, seguimos en la puerta del taller, nos pone recontentos tu mail, ¿cómo haríamos? ¿Qué sé yo? Cuestión que ellos viven en Alberta, a unas 12 horas, 1.000 y pico de kilómetros sobre la montaña, cruzando las rocosas prácticamente en invierno. Sí, tienen que cruzarse las montañas. Por acá nos habían preguntado si ellos tenían que ir para San Diego y nos trajeron de paso, no. No, hicieron el viaje por nosotros exclusivamente. Y bueno, ellos viven al norte de Calgary, en una ciudad que está más al norte. Sí, mucho más al norte. Así que se cruzaron las montañas mientras venían cruzando. Hasta ese momento nos comunicábamos por mail y nos decían, para ir más o menos calculando cuándo nos íbamos a encontrar. Yo que podían el jueves de la próxima semana, como una semana de distancia. El jueves que pasó. Claro. Y nosotros dijimos, sí, cuando ustedes quieran. Justo era el mismo día que nos había dicho el del camión. Sí, era el mismo día que le habíamos dicho el camión. Y al final, entre una cosa y la otra, lograron salir un poco antes. Salieron el martes. Ellos salieron el martes a la tarde y llegaron el miércoles después del mediodía. O sea, ahí ya habían hecho 1.000 y pico de kilómetros. Sí. Durmieron, se levantaron a las 3 de la mañana para seguir manejando. No, una locura. Le agradezco acá a Catalina Acevedo que nos mandó un aporte por PayPal y puso para que Blanquita vuelva a rodar. Gracias. Estamos cada día más cerca. Sí, y nos ayudan un montón ustedes también porque, bueno, por más que avanzamos un montón, tenemos muchos gastos por delante y también todo ayuda, todo granito de arena ayuda. Y además nos sentimos muy acompañados durante todo este tiempo. Posta que nos dieron un montón de ánimo, ideas, nada. Bueno, seguimos con lo que estábamos contando, así no nos vamos por las ramas. Cuestión, llegan el miércoles al mediodía. Sí. Íbamos a armar un video nosotros para el miércoles, no llegamos porque cayeron un día antes. Obviamente nosotros estábamos más felices por irnos que para hacer un video, así que dijimos, vamos, ya está. Así que estuvimos todo el martes acá arreglando todo en Blanquita, fijándonos que tuviéramos los papeles todo en orden para poder cruzar la frontera, porque en este viaje a México tenemos que cruzar 2 fronteras. La primera era la de Canadá con Estados Unidos. La segunda es la de Estados Unidos con México, que va a ser la de San Diego con Tijuana. Quiero aclarar que ellos no estaban cruzando a Estados Unidos porque no les gusta el gobierno actual. Y habían escuchado otros amigos de ellos que habían tenido muy malas experiencias cruzando la frontera, que los habían metido en el cuartito, que les habían hecho muchos problemas y demás. Entonces como que no querían arriesgarse, pero por nosotros se animaron a cruzar a Estados Unidos. No, o sea, hicieron 1.200 kilómetros para venir a buscarnos, con su tráiler atrás, camión más tráiler. Tenían todo para poder remolcarnos ellos. Cruzaron la frontera que ellos no querían cruzar por nosotros.
Bueno, y solo nos dijeron que teníamos que pagar el combustible, obviamente, ¿no? Las comidas, o sea, el gasto de... Sí, ellos nos dijeron el combustible, pero obviamente cuando uno para, que hicimos muy poquitas paradas, ahora les vamos a contar, nada, lo que haga falta. Sí. Así que bueno, nos subimos la camioneta, habremos tardado 1 hora. Y entre que la acomodamos, la pudimos poner todo. Más o menos. Sí. Yo por Instagram fuimos compartiendo todo el proceso, mostramos imágenes y demás. El miércoles vamos a estrenar el video donde les mostramos todo esto que les estamos contando. O sea, ahora le estamos haciendo un pequeño spoiler. Sí, un gran spoiler, pero sin imágenes. Así que el miércoles tienen el capítulo seguramente. Bueno, arrancamos viaje, estábamos a 40 kilómetros de la frontera. Para cruzar la frontera le pedimos al mecánico en el que estábamos que nos haga una carta explicando que nuestra camioneta no estaba ahí, que el motor estaba roto y que no se conseguían piezas. Porque antes de, o sea, cuando ellos se comunican con nosotros, Glenn y Lorwin, lo que nos dicen es, ya averigüen en la frontera bien cuáles son los papeles, que esté todo en orden y listo. Entonces, cuando llamo a la frontera, por suerte la oficial que me atendió hablaba español y me dijo, mira, para que tu historia sea creíble, trata de tener toda la documentación posible que respalde lo que vos estás diciendo. Así que si el mecánico te puede hacer una carta que diga que tenés que mandar la camioneta a México porque en donde estás no están las piezas, no se consiguen, no la puede arreglar, lo que sea, que él explique, que estén los datos del mecánico, todo, por si acaso el oficial que te atiende quiere corroborar, puede llamar y hablar con el mecánico. Entonces, a último momento, porque nosotros como nos íbamos a ir el jueves, le dijimos, bueno, el jueves nos vamos, puedes hacernos esta carta, nos dijo, sí, se la tengo. Y al final, a último momento, dijimos, nos vamos ya. Nos vamos hoy. Y nos hizo la carta. Entonces pudimos presentarla en Migraciones. Sí, o sea, ellos no, la verdad que no nos revisaron la camioneta al 100%. Yo creo que podrían haberla abierto, buscado un poquito más a ver si era algo fácil. ¿Te estás No, pensé que estabas spoileando algo. No, digo, o sea, ellos no nos ayudaron como en el diagnóstico, en darle un poquito más de atención. Pero bueno, también entiendo que ellos saben que es muy cara la mano de obra, deben haber dicho, no podemos cobrarles lo que va a ser el arreglo. No, de por sí nos ayudaron un montón. Por eso digo, no nos ayudaron con el arreglo, pero sí nos ayudaron, que nos cobraron un poco menos en la revisión. Sí, la mano de obra, nos cobraron menos horas. Sí, fueron copados, nos dejaron quedarnos ahí casi 3 semanas en la puerta, que en Vancouver no es fácil que eso pase. Nos daban electricidad, agua, nos dijeron si queríamos usar las duchas. Sí, entre todos nos apoyaron y bueno, fueron copados. Nos hicieron la carta sin problema. Sí. Qué sé yo, como que nos trataron bien. Nos hubiera gustado un poquito más como para encontrar el problema. Bueno, pero entendimos que es algo medio estructural y no de ellos, sino como que realmente no hay mecánicos que lo quieran hacer en Canadá porque no les sirve. Relación trabajo y costo. O sea, ellos van a tener que invertir muchas horas de su tiempo en investigar el motor, cómo arreglarlo, qué fallas tiene y demás. Y ganan mucho en arreglar muchos carros. A ellos les conviene agarrar muchos vehículos, arreglar y sacar. Claro. No estar 2 semanas con uno. Bueno, entonces con todos los papeles que teníamos que nos hizo el mecánico, con todo el resto, o sea, todo lo que teníamos, fuimos hacia la frontera. Así, dijimos, vamos y que sea lo que Dios quiera, porque ya nos estaba matando la ansiedad en realidad. Sí. Y bueno, no les voy a contar todo cómo fue la frontera. No, lo que sí le vamos a decir es que fue sencillo. No fue tipo, hola, paso. Lo bueno es que cuando llegamos, habló Glenn, que hablaba bien en inglés, le explicó al oficial. Es que yo entiendo también, me imagino, para un oficial de migraciones, la historia de que vienen 2 canadienses desde Alberta remolcando una camioneta con patente argentina de 2 argentinos que están en el asiento de atrás, que se conocieron por un video de YouTube y se comunicaban por mail. O sea, era todo muy gracioso, ¿no? Sí, era raro. El oficial de entrada nos mandó a inspección secundaria, claramente, dijo, bueno, yo les hago vayan para allá. Pasa que nosotros teníamos que hacer igualmente nuestro formulario, el I-94, que es el permiso que nos dan a nosotros con la visa para poder estar dentro de Estados Unidos. Que pasó de $6 a $30 en el último mes. Pero, claro, ya que nos teníamos que hacer los papeles, dijeron, esto lo revisamos todo. Nos mandaron para adentro, nos hicieron dejar las 2 camionetas, que las revisaron sin estar nosotros presentes, ellos revisaron todo,
Nos dijeron, vamos a inspeccionar. Yo creo que hasta subieron al perro porque estaban las huellitas en el piso. Es que, ¿cómo revisas todo esto? Es Bueno, más fácil con un sí. perro que olfatee. La cuestión que subieron al perro, revisaron todo, nosotros estábamos adentro y adentro nos hicieron muchas preguntas. El oficial nos decía, pero ¿cómo conocieron ustedes a estos? O sea, ¿por qué te viniste a hacer 1.200 kilómetros y vas a hacer 2.000 más? Por alguien que viste en internet. Y bueno, nada, le explicamos todo al oficial, tanto nosotros como ellos, no hubo ningún problema. Habremos tardado 1 hora entre preguntas que ellos revisaban y todo. Y bueno, fue bien dentro de todo. O sea, nos atendió un oficial peruano, que por suerte hablaba español. Imagínense explicar toda esta situación y encima en inglés, pero estando nerviosos. La explicamos en inglés primero, porque él no nos dijo que era de Perú, ni habló en español, ni nada. Sí, pero en un momento se ve que cuando le empezó a cerrar un poco más, dijo, bueno, y empezó a aflojar. Empezó a hablarnos en español. Sí. Bien. Nos preguntó el canal de YouTube, cuántos seguidores teníamos, cuánto ganábamos. Todo. ¿Cuánto les íbamos a pagar a ellos por haber venido a traernos? Si nos íbamos a hacer cargo de qué gastos. Y todo. O sea, realmente te hacen muchas preguntas para que te pises, si es que hay algo raro. Nosotros era la verdad, así que no nos pisamos en nada y no hubo ningún problema. No llegamos a entrar al cuartito. No, por suerte no visitamos ningún cuartito. No. Así que bueno, hicimos todo ese tramiterío más o menos de 1 hora. Esperamos en la sala común, que están ahí todos los oficiales con sus computadoras haciendo las entradas de las personas que necesitan permiso como nosotros. Sí, así que pudimos pasar bien. Nos trajeron los 7 u 8 huevos que teníamos adentro. Dijeron, esto no se puede pasar. Y le dije, son huevos duros, los serví, porque huevo duro sí se puede pasar, huevo crudo no. Y nada, le dije al oficial, lo rompo acá, así te muestro. Y dijo, bueno, rompelo en la cabeza. Le dijo, bueno, rompetelo en la cabeza. No, es un chiste, es un chiste. Capaz que se asustó. Le dije, bueno, está bien, y agarré un huevo. Dijo, no, es un chiste, es un chiste. Le digo, pero lo rompo de verdad, si es que está cocido. Así que bueno, nos dijo, no, está bien, llévenlo, no pasa nada. Nos hicieron pagar el I-94, $60 entre los dos. Y eso fue todo. Agarramos las 2 camionetas y emprendimos ruta por Canadá. Ya era de noche. No, por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Ya era de noche, a las 4 de la tarde se hace de noche. Sí. Así que dijimos, bueno, hagamos ruta hasta donde podamos. Estaba manejando Lem. Sí. Y que arrancamos creo que a las 4, cruzamos Seattle, que estaba como a 200 kilómetros, creo. Sí, lo que tuvo esta ruta es que tuvo muchos tramos de mucho tránsito, mucho tráfico trabado y ir a paso de hombre. Es que la costa este tiene mucha gente viviendo, la oeste. La este ni hablar. Al pasar Seattle, colapso vehicular, la ciudad divina, nos hubiera encantado poder conocerla, ya habrá oportunidad. Todos los edificios prendidos y todo. Preciosa. Mucho tráfico. Y seguimos un rato más y habríamos parado a las 10 de la noche, 9. Y ese día, un poquito más temprano, me parece que a las 7. No, si no dormimos tanto. No, me parece que más, No, porque dormimos 6, 7 horas por día. Creo que a las 9 o 10 horas. No, el primer día dormimos bien, porque llovía muchísimo en la ruta. Estaba diluviando, había una neblina densa. No. Lo único que tengo para decir es que hicimos toda la Interestatal 5, que es un espectáculo. O sea, manejábamos de noche, doble carril, badén en el medio, bien separado del carril contrario, buenas banquinas. Y sin peajes. Un espectáculo para manejar, o sea, se podía manejar de noche. No, y lo bueno también es que sobre todo en la parte de los estados de Washington y Oregon, había unas áreas de descanso enormes que te permitían pasar la noche. Gratis también, sin pagar nada extra. Con baños, máquinas expendedoras, mesas por si querías sentarte a comer afuera. Entonces cada vez que te cansabas un poquito podías entrar a alguna y parar, ir al baño, todo. Ellos habían arrancado a las 3 de la mañana además, entonces paramos, bueno, más o menos de noche. Creo que hicimos 300 kilómetros y la primer frontera, que es un dato no menor. Segundo día arrancamos. No, arrancamos más 7. temprano. 6 de la mañana, 7. A las 6 nos levantamos, a las 7 salimos. Bueno, sí, está bien, ahora después les cuento. A las 7 de la mañana arrancamos la ruta y le dimos... Hasta las 10 de la noche. Hasta las... no fue el día de las 11. Sí, terminamos como las 11. Íbamos a manejar hasta las 10. Íbamos a manejar hasta las 10, pero claro, un camión con nuestra camioneta no la estacionás en cualquier lado, eran muchos metros, entonces hay que buscar una rest área. Justo la que teníamos adelante cerrada. Sí, no, y el tema es que nos agarró saliendo de San Francisco
Un caos vehicular. No fuimos a San Francisco. No fuimos a San Francisco. No fue- No, Sacramento es la que Claro, está al lado. a Sacramento, ahí un lío de tránsito otra vez. Pero Ay, bueno, Dios. ese día hasta yo manejé un ratito de camión, manejé 100 y pico de kilómetros y después manejaron entre Glenn y Lorraine, manejaron todo el resto de la ruta. Sí, dijeron, Marto, tortuguita, mejor por las dudas dejémoslo atrás. Sí, bueno, el camión tiene un motor zarpado, ahora después les voy a contar porque seguro van a tener preguntas de qué motor tiene y más datos del camión. El camión zarpado, lo que la fuerza que tenía, Llevaba a Blanquita como nada. nada. De hecho, el segundo día fue el que cargamos, este día que estamos contándole, fue el que cargamos combustible. Sí. El camión tenía el tanque normal, 100 y pico de litros, y atrás en la caja le pusieron un tanque de 300 litros más. O sea, en total 400 y pico de litros con un surtidor. Entonces parábamos cada, los kilómetros que hacía falta, y cargábamos con el tanque propio y habremos parado a cargar combustible una vez, creo. 2 veces. Bueno, pero fueron las 2 veces porque Sí. era más barato en Más California. barato. Espectacular. Así que nos cargábamos combustible y seguíamos. Y bueno, el camión tenía mucha fuerza. Sí, Velocidad sí. promedio de ellos manejando entre 100. 100 y 110, 120. 100, 110 porque dicen que es cuando la camioneta tenía mejor rendimiento. Sí. Así que un espectáculo el camioncito. Sí. Pero bueno, yo lo manejé un poco más lento. Yo no conocía el camión, nada. Encima me tocó La la peor parte de los 2000 y pico de kilómetros. Me tocó a mí que no tenía idea cómo manejar ese camión. Unas bajadas. La primera parte que manejaron ellos era así, toda planita, divina, ir a ciudad, esto bonito, está bien, había tránsito, yo no tuve Claro. tránsito. Cuando lo agarré yo el camión, así ruta. Encima no me habían ni dicho cómo frenar el camión, creo que pensaron que yo sabía manejar. Yo le dije, yo nunca manejé algo así. Pero bueno, tenía freno motor, tenía Freno de tráiler. freno de remolque, qué sé yo, cómo usó todo eso. Menos mal, con el diario el lunes, que no alquilamos el U-Haul con el Y sí. tráiler. Menos mal que no lo alquilamos. Sí, esto fue mucho más seguro, digamos, porque la verdad es que nosotros no sabemos manejar algo así y si te pasa un accidente o algo es más caro que... No. Menos mal que no lo alquilamos. Y además el U-Haul valía 2000 y pico de dólares también, no es que no salía... Sí. Mira, por acá preguntan cuánto gastaron en combustible, Andrés. La primera vez que cargamos, que fue esta, cargamos los 300 litros del tanque de atrás, Sí. más los 100 y pico del de adelante. Y más o menos estaba $1 el litro, Sí. así que fueron 400 y pico de dólares la primera carga. Sí. Y la segunda fueron $60 Sí, más. pues Sí. ese fue solamente cargarle. Fue a la hora de hacer ruta Sí, y fue para cargar solamente un poquito. sí. En bajada habremos gastado unos $450, algo así. Sí, hacían promedio, según la computadora de la camioneta, 14.5 litros cada 100 kilómetros. Nada. Llevando a Blanquita. Blanquita gasta 10. O 10, 11, a veces 12, 14 llevando a Blanquita. Y no pesaba, o sea, la camioneta pesa, pero en subida como si nada, en bajada como si nada. Y no era una camioneta nueva, 2004. 4. Yo aprovecho para contarles porque sé que hay muchos que lo van a preguntar porque en Instagram lo preguntaron. El camioncito es una Ford F350 Diesel, motor 6.0. Y Glenn compra vehículos así viejos cuando encuentra, porque le gusta, él era mecánico en un momento de su vida, también es contador. Compró este camioncito y no andaba de camión, nada, creo que lo pagó $2000, dijo, ¿no? Sí, no me acuerdo los números, pero no le andaba el No. motor. 2000 canadienses creo que eran. Él agarró, lo llevó a su casa en Rocky Mountain House, lo puso en su taller, en su patio gigante, sacó el motor, hizo todo el motor nuevo él, Sí. compró los pistones nuevos, o sea, le reemplazó lo que no andaba. Reconstruyó el motor y le dejó andando. Menos de $10.000. ¿Y la pintó? Gastó. Y la pintó toda de amarillo. El amarillo no viene de fábrica. No, pero como le gustan los colores brillantes, era negra y la hizo toda amarilla. Así que se hizo un camioncito prácticamente nuevo por menos de $10.000 canadienses, nos contaba. Así que Bueno, pero él porque... sabe arreglarlo y todo. Claro, sabe arreglarla. Sí, él también una cosa que nos dijo, que aprovecho para contarles, es que si hubiéramos tenido más tiempo en Canadá, porque a nosotros se nos vencía el permiso, él nos hubiera ido a buscar y nos hubiera llevado a su casa y nos hubiera arreglado Blanquita pidiendo las piezas que hagan falta. Pero bueno, como él vio que no teníamos más permiso, dijo, mejor Sí, vamos para allá. vamos para México.
Así que, nada, un tipazo. Él Sí. y Lorraine, la verdad, increíble. Ese segundo día hicimos 1100 kilómetros. Y paramos como pasando Sacramento. Sí, o sea, ya entramos a California. ¿Qué más Sí. pasó ese segundo día? Hicimos mucha ruta. Hicimos mucha ruta, mucha neblina baja también. Sí. Campos a los dos lados, muchas plantaciones de todo. Lindos paisajes y una vez que cruzamos. No, el No, tercer eso día. fue el tercer día. Bueno, paramos, no encontramos área de remolque, no encontramos área de descanso, porque estaba cerrada, como les decía. Pero pasamos, le dicen Travel Center, como centro de viajes, que son estaciones de paradas de camioneros. Paramos en una. No entramos, nos tuvimos que ir. No. 200 camiones, todos en un playón enorme. Sí, no había más lugar. Nos tuvimos que ir. Y seguimos como un rato más hasta que encontramos otra, porque Glenn ya estaba pobre. No, ya habíamos manejado un montón ese Desde día. las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo manejé 2 horas, el resto, todo ellos lo manejaron. Y bueno, encontramos una estación de servicio que al menos tenía un poquito de lugar, dormimos ahí entre otros trailers y pasamos la segunda noche. Pasamos la segunda noche. Y el último día lo hicimos desde... El último día fue ayer. Desde abajo, desde el sur de Sacramento hasta San Diego. Sí. Tardamos... 715 kilómetros y tardamos... Y empezamos como a las 7 de la mañana. No, a las 6 salimos ayer. 6 de la mañana y llegamos como a las 4 y pico. Sí, como a las 4 de la tarde. Porque a diferencia de los días anteriores tuvimos que cruzar Los Ángeles y cruzar San Diego. Los Ángeles estaba colapsado. O sea, creo que no había tanto tránsito, pero para lo que es Los Ángeles. Pero íbamos a paso de hombre. Colapsado. Además del peligro, ¿no? Porque los frenos del camión y el remolque y todo, y el tránsito, los autos que se te meten por todos lados. Y ese es el tema. Es como el estrés. Pero bueno. Mira, por acá pregunta Ángel, ¿qué tenía Blanquita? ¿Por qué no arrancaba? Aún no lo sabemos. Parece que eran problemas del motor. Ya pronto tendremos una... Una vez en México vamos a tener el diagnóstico exacto de qué es lo que pasó y por qué no la podemos hacer arrancar. Catalina pregunta, ¿y dónde dormían ellos? Ofrecimos pagarles hotel. Ir a pasar la noche a hotel, pero... nosotros dormir en Blanquita y ellos que fueran a una habitación, que durmieran bien. Pero ellos eran más gasoleros que nosotros, pobre. Sí, no querían saber nada. Dormían en su camión, no querían dejar el camión, ni aunque nosotros estemos en Blanquita. Tenían igual, ellos son rodanteros también, vamos a contar eso. Tienen tráiler de toda la vida, tienen un RV gigante que llevan con el camioncito amarillo y otros camiones que tienen. Glenn también fue camionero algunos años de su vida. Tuvo una vida entretenida. Fue camionero, mecánico, vivió en el Yukon, que ahí empezó a ver nuestros videos, la Dempster y todo. Cuando estuvimos nosotros por el Yukon. Claro. Y después fue contador, tuvo un estudio contable muchos años. Bueno, y bueno, ellos estaban acostumbrados también al camión, es como su lugar. El camión tenía como en los 3 asientos de adelante un colchón y en los 3 de atrás otro que ponían ellos. Y se armaban como 2 camas ahí. Claro, es como que esa camioneta es muy grande, tiene una cabina súper grande, súper cómoda. Entonces tenían una forma de armarle que hagan 2 camas. Y bueno, parando en estación de servicio o en Restaria, que hay baños, hay todo, es como que ellos se sentían cómodos haciéndolo así. Nosotros les ofrecimos 20 veces pagarles hotel para que se puedan bañar, estar cómodos, y no decíamos, quisieron. Hay un hotel acá, no, vamos a la Restaria o vamos a la estación de servicio. Además en realidad estaban cansados, pero querían salir a las 4 de la mañana manejando. Claro, es como que querían parar para dormir un poquito y seguir ruta. El tercer día arrancamos 5:30. Hicimos re poquitas paradas en el camino, de verdad, o sea, fueron ¿qué dormimos? 2 noches. 2 noches. El segundo día hicimos 1100, primer día 300 con la frontera, el segundo día 1100 kilómetros y el tercero 700. Claro. Y ayer ellos nos dejaron. Y se fueron. Sí, o sea, ya empezaron la vuelta. Sí, yo les hablé hoy, no sé si me contestaron. No sé el celu dónde quedó. Por acá nos pregunta Cata si con ellos vamos a cruzar a México. No, porque el problema es que tenían miedo de entrarnos a México y que a la vuelta les hagan problema en Estados Unidos. Así que por ese motivo nosotros ya no teníamos más que palabras de agradecimiento de que nos hayan traído hasta San Diego. Ya es más que suficiente. O sea, de hecho, ellos no querían entrar a San Diego de entrada, nos dijeron vamos a Mexicali. Pero porque querían evitar San Diego. Porque sabían el lío de tráfico que era cruzar Los Ángeles, San Diego. Y para Mexicali la ruta es mucho más tranquila. El tema es que el mecánico que conseguimos está en Tijuana. Entonces
sí o sí teníamos que cruzar por Tijuana, porque por lo que estuvimos averiguando, que Carlos de Rodada Canina nos estuvo ayudando, tenés que cruzar por la frontera que tiene, donde está tu mecánico. O sea, si nosotros íbamos a Mexicali, teníamos que conseguir un mecánico en Mexicali. Y si cruzábamos por Tecate lo mismo, y si cruzábamos por Tijuana lo mismo. Siempre el mecánico tiene que estar en el radio de esa ciudad. México es mucho más burocrático que Estados Unidos, entonces no es tan fácil cruzar y ellos tenían miedo de tener problemas y nada, ya la verdad que ya con todo lo que hicieron por nosotros no podíamos. Ya era más que suficiente. Les pedimos sí que vengamos a Tijuana porque acá sí teníamos un taller que ya habíamos arreglado, entonces dijimos, bueno, ya con eso. Estamos. Sí. Y el viaje, por más de que fue durísimo, o sea, fueron muchas horas, a mí me dolía el culo todavía, me sigue doliendo. Pero bueno, lo pudimos hacer, por lo menos llegamos. No, y la camioneta dentro era muy cómoda, Sí. muy espaciosa. Fue muy estresante Sí. porque mientras nosotros manejábamos teníamos que estar buscando dónde íbamos a dejar a Blanquita. El último día sí, porque... O sea, teníamos que encontrar dónde bajarla. Ellos, pobres, estaban viniendo Sí. y nosotros no sabíamos dónde dejar la camioneta. El tema fue que la grúa que teníamos, con la que vamos a hacer el cruce, me comunicó con el chofer y me dijo, habla con el chofer y que te diga él dónde dejarla. Hablé con el chofer, me dijo, sí, mañana a la mañana te lo paso porque era Acción de Gracias. Al otro día a la mañana, a primera hora, le hablé. No me contestó nunca. Le mandé mensajes, lo llamé un montón de veces y nunca me... Si podíamos meter la camioneta, uno nos decía, sí, pero ustedes no pueden dormir. Bueno, a ver, ¿cuánto vale un hotel? $100 la noche. No podemos pagar $100 la noche, listo, descartado. Otros nos decían, no, la camioneta tiene que entrar andando por sí misma. Y no arranca. Así que bueno, fue toda esa logística de estar haciendo en la ruta, corriendo. Pero bueno, también nos habían preguntado si podíamos hablar con ellos todos. Nos pasamos los 3 días hablando en inglés, obviamente, porque ellos no hablan español. Pero pudimos hablar un montón, compartir. Sí. Nos dijeron que eran nuestros padres canadienses. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para poder hablar bien, comunicarnos. Dijeron que entendían todo. Sí. Que nos entendieron bien cuando hablábamos. Cuando hay voluntad, sí, todo se soluciona. Si algo no entendían, nos preguntaban de nuevo o al revés y que así te comunicás, digamos. Así que estuvimos 3 días hablando a puro inglés. Ay, si no, nos quedó... Ya no podía pensar más. Era difícil porque a veces hablábamos de cosas, de temas fáciles, pero a veces hablábamos de temas de la vida o cosas de mecánica. Y era pensar las palabras muy técnicas y eso. Como Glenn es mecánico, nos dijo que para él, si ustedes vienen viendo los videos, se acordarán que Blanquita le costaba arrancar en frío. El primer arranque de la mañana no arrancaba bien. Le costaba mucho. Y según Glenn, eso es un problema de compresión del motor. Y según Glenn, si el problema es de compresión, es muy difícil arreglar el motor. O sea, ahí puede haber un problema grande. Así que nada, él dijo, puede ser otra cosa, puede ser algo más sencillo. Dijo, a mí me parece que el problema de que no arrancaba era un problema de compresión. Y después les dejó de arrancar del todo. Así que bueno, nada, o sea, él igual nos fue ayudando, nos asesoró, sí. nos dio... De hecho nos dijo, una vez que estén en México y que el mecánico revise la camioneta, llámenme, cuéntenme qué es lo que les dijo. Y yo los ayudo a ver. Y los guío a ver si está bien lo que les dijo, si no, todo. Sí, él nos dijo que en su experiencia, si se rompió el motor por un problema de compresión, no es cambiar una cosita, es como que hay que sacar... Es más trabajo. Hay que sacar el motor y hay que reconstruirlo o cambiarlo. Dijo que depende qué sea lo que se rompió, es qué conviene hacer, así que él nos va a asesorar de si nos conviene cambiar el motor o si quizás es mejor repararlo. Él nos explicaba que cuando lo reparan, agrandan los cilindros y los agujeros, entonces hacen como todo el sistema nuevo para que sirva, cambias pistones, cambias como todo lo que tengas que cambiar y listo. Él de hecho sus camionetas que las compra con el motor mal, él reconstruye todo el motor entero, así que, y nada, nos decía que él prefería reconstruir, que él prefería reconstruir su motor a comprar uno reconstruido. Sí, porque sabía que estaba bien, que entraba, él lo dejaba nuevo, además a arreglarlo, entonces bueno. Me pregunta por acá Nicolás Robles, ¿cuánto nos cobraron? No nos cobraron nada, o sea, lo único que nos pidieron es que paguemos el combustible, no nos dijo, él nos dijo, yo creo que van a ser $1000 entre ida y vuelta. No es que nos dijo, aparte yo les cobro nada. No, nada. De hecho, no quisieron ir a un hotel,
Queríamos comprar comida y no y querían nada. Ellos, bueno, no cenaban, entonces cenamos solo nosotros. sí, compramos todo lo que pudimos, cada vez que paramos íbamos a comprar cosas y todo, pero bueno, no nos cobraron nada. No, nada. Pagamos los 450, $500 habremos Sí. gastado esa primera vez entre comida y combustible. Y Y cuando llegamos ayer acá, perdón, bueno, No, contalo. no, que cuando llegamos ayer acá le dijimos, bueno, te damos la diferencia, o sea, fuimos con la plata para darle lo que él nos había dicho, que más o menos calculamos, dijimos, bueno, si gastamos 500, la vuelta va a ser algo Parecido. similar. Pero no nos quisieron aceptar el dinero para el combustible de vuelta, nos dijeron que ya está. Que ellos no lo necesitaban, que nos vinieron a buscar para ayudarnos y para apoyarnos porque nos querían, porque veían los videos y les gustaba, que les gustaba nuestra forma de ser, de comunicarnos. Sí, y además nos contaron que hace algunos años su hija también estaba manejando, no me acuerdo en qué parte. Y alguien la ayudó. Y se quedó con la camioneta y una persona paró, la ayudó. No recuerdo ahora cuál era el problema que tenía ese auto, pero cuestión que el señor que lo llevó a su taller, le arregló el auto, el problema lo único que le cobró fue el repuesto de la parte que tenía que cambiar, pero le hizo todo el resto de la ayuda gratis. ¿Cuánto hay para aprender de Glenn y Lorraine? Y bueno. Era su forma de devolver el gesto. Claro, porque ellos querían pagarle al señor por toda la ayuda que le habían dado a su hija, y el señor les dijo que no, que cuando tuvieran la oportunidad de hacer el bien, lo hicieran a otra persona y era como una cadena de favores. Sí. Nos quedamos muy emocionados, muy conmovidos por todo lo que hicieron, porque no sé cuántas personas en el mundo cruzan 1500 kilómetros para venir a buscar, hacen 2000 kilómetros y se hacen 3000 kilómetros ahora para volver a la casa, cruzan fronteras, trajo su tráiler, el conocimiento, porque para subir la camioneta tenía hasta un guinche, Sí, no sé cómo se llama. Sí, la soga esa con la que subí la camioneta. Soga no, es como una cadena. Sí, como un guinche. Como un guinche creo que es. Bueno, subieron la camioneta, nos ayudaron a armar todo. La camioneta viajó mejor que rodando, no voló nada. Sí, me parece que a Blanquita le gustó el tema de ir en tráiler. La cuidaron más que si fuera, no sé, la cuidaron un montón. Ellos también terminaron emocionados porque en 3 días, estando 24/7 hablando, es como que también conectás un montón. Sí. Compartís y ellos son muy buenas personas y nos dieron una mano enorme, la verdad que nos ayudaron, no sé, nuestros ángeles en el camino. Sí. No sé, es como que ellos son muy creyentes y decían eso, que ellos no lo hicieron por beneficio, lo hicieron para ayudarnos a nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, pero aceptanos aunque sea la plata de combustible. Y él dijo, no. Ellos a nosotros no nos hace falta y ustedes la van a necesitar porque tienen que hacer el arreglo y todo. Sí, encima estaban tristes porque decían que nos iba a llevar un tiempo largo poder arreglarla. Nada, la verdad que nos conmovió mucho. Dice Fabián, ahora les toca a ustedes la cadena no se corta. Obvio que no. Nosotros siempre tratamos de ayudar a todos los que podemos ayudar, o sea, uno siempre quiere ayudar, pero seguro que sí. Sí. Nada, creo que uno cuando actúa bien en la vida después también tiene suerte y llegan estas personas que te ayudan y que por ahí ni lo esperás, no es que lo conoces y decís, tal, me va a salvar. Llegaron de la nada porque en el último vivo que habíamos hecho ni siquiera sabíamos. Era muy reciente, el sábado pasado, pues ellos nos habían hablado el jueves. Claro. Y estaba todo ahí. De hecho, ni siquiera le habíamos cancelado todavía al señor del camión. No. Acá dice Esteban, en un mundo de más maldad y envidia es hermoso que quede gente con ese gran corazón. La verdad que sí. No lo podíamos creer, es como, no sé, te venden que el mundo es tan malo, que la gente es tan mala, que todo es malo, que cuando pasan cosas así tan desinteresadas solo por el hecho de ayudarte y que puedas superar un problema y salir adelante. Es una locura. Claro, es increíble, o sea que el mundo no es tan malo porque un montón de gente cada vez que pasa algo malo se acerca. Queríamos hacer una reflexión, ya que estamos, de que uno nunca quiere que pasen estas cosas. Fue horrible que se rompa Blanquita, pasamos un mes espantoso, todos los días con incertidumbre, llamando gente, volviéndonos locos, estresados, sufriendo, sin saber si íbamos a poder superarlo ni económicamente, ni anímicamente, ni nada. O sea, la pasamos recontra mal. Pero también siempre que pasan estas cosas malas, pasan cosas buenas. Y está en uno
elegir ver las cosas buenas o las malas. Gracias a que Blanquita se rompió, nos quedamos un mes en Vancouver, conocimos un montón de gente en Vancouver. Muchos no los van a ver ni en fotos, ni en YouTube, ni nada, porque se acercaban a hablar, a preguntar cómo estábamos, si necesitábamos algo. Sí, hay gente que veía la camioneta estacionada. Canadienses, latinos, no por nacionalidad, o sea, todos nos preguntaban. Conocimos gente, compartimos con un montón de toda esa gente que nos escribió. No pudimos compartir con todos porque no nos daba No nos dio el el tiempo. tiempo. Pero nos mandaron un montón de mensajes, nos dieron Sí. un montón de ideas para que podamos arreglar a Blanquita. Nos llamaban mecánicos, chicos, yo los ayudo, hacemos una videollamada y empezamos a desarmar. El tema es que no podíamos desarmar En la calle. en la calle en Canadá porque te pueden multar, entonces ahí ayer sí nos iba a decir, chicos, váyanse. Vía. Pero creo que en la vida cuando pasan cosas malas también hay una oportunidad y hay cosas buenas y uno tiene que quedarse con eso. Gracias con a el que vaso medio lleno. y gracias a que Blanquita se rompió, vivimos un montón de cosas increíbles y conocimos a Glenn y a Lorraine y ahora nos quedaron 2 amigos a los que nos encantaría poder ir a visitar en otro momento. 2 personas posta increíbles y nada, y pasó porque Blanquita se rompió. Si no, capaz que no hubiéramos vivido nada de todo esto. Así que cuando las cosas malas pasan, por algo es. Así que bueno, terminamos el momento de motivo y de reflexión. Vamos a leer algunos comentarios. Se vayan poniendo las preguntas que quieran sobre el viaje. ¿Vos querés tomar mate ya? ¿O esperamos un ratito? Y viste que hablando como que se te seca un poco la garganta. Por eso te pregunto. ¿Querés terminar tu coca? No quiero. Héctor dice ángeles verdaderos, sin duda. En un mundo de más gente mala y envidia es hermoso que quede gente con ese corazón. Para mí hay mucha más gente buena que mala en el mundo igual. Vende garpa más mostrar lo malo, pero hay mucha más gente buena que mala. Y si cuando viajamos, que por eso queríamos viajar, y viajás de esta forma en la que estás tan expuesto, porque si viajás en hotel y avión, por ahí es como un poquito más solucionado todo. Cuando viajas así te das cuenta de que la gente es buena en todos lados y tiene un gran corazón y te ayuda con lo que tiene y puede. Así que está bueno salir y viajar y vivir todas estas cosas hermosas. Sí, eso es lo... O sea, en estos 4 años de viaje nos dimos cuenta de eso, que la gente es mucho más buena que mala. Sí. Pero bueno, uno siempre se guía por lo que dicen los medios, la tele, los diarios, y siempre salen a la luz las noticias no muy lindas. Garpa mostrar lo malo, la maldad, todo eso, y eso no es la realidad de la gente. O sea, había gente complicada y mala puede haber en cualquier lado, sí, pero no es lo mayoritario. Mira, nos mandaron acá una ayuda. El capitano de Roma, muchas gracias. Muchas gracias. Buena suerte, Blanquita, te queremos ver regresar a la bella Argentina. Nosotros también. Nosotros también. Acuérdense los que nos quieran mandar ayuda a hacerlo por Mercado Pago. Está nuestro alias en ese Magic League, es caminandoelmundo.mp, o por PayPal, que nos llega directamente la ayuda a nosotros. ¿Querés que ponga acá calentar el agua? Sí, por favor. Nos pregunta por acá Balbino Campos. Chicos, ¿cuándo parten para México? Bueno, la idea... vamos a contar cómo piensan llegar a México ahora, dice Andrés. Aprovechamos para responder las 2 juntas. Estamos en la frontera literal. O sea, del mecánico estamos a 8 kilómetros. Pero no es tan fácil como caminar, ¿no? Hay que cruzar la frontera hacia México. Nuestra idea en un principio era hacerlo ayer, viernes. O sea, llegar, que ellos nos dejen y la grúa nos levante. El tema es que como Blanquita va a entrar en grúa... Claro, para los que preguntan cómo, en grúa. Va a entrar en grúa. México es súper burocrático y para entrar no podés entrar fuera del horario laboral porque supuestamente vos estás entrando a reparar un vehículo, no estás entrando robando. No, entonces como va a reparación, va a ir al mecánico en grúa, hay que entrar de lunes a viernes de 8 a 18, si no me equivoco. Creo 9 a 18, sí, algo así. En el horario que los talleres trabajan. Y así. Es que no la estás entrando a hacer turismo. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros es como una importación para reparación, algo así. Entonces hay que esperar el lunes. Ayer llegamos 4 y algo de la tarde, acá ya no nos daba el tiempo para cruzar. En realidad la frontera estaba hasta las 6, pero el mecánico que la vamos a llevar cerraba a las 5. Claro. Y la frontera supuestamente es lenta y dijimos, donde quedemos colgados en la fila, él cierra y Tijuana no es Estados Unidos. Y nosotros teníamos que todavía terminar de imprimir algunos papeles para presentar en la frontera. Sí, nos pareció mejor, dijimos, bueno, llegamos hasta acá, sí, hagamos todo, respiremos un poco y el lunes... vamos a intentar cruzar. Sí.
Ahora les vamos a contar más, pero no fue fácil. México es muy burocrático. Perdón, No, contá. tuvimos que conseguir un taller que esté inscripto, que tenga todos sus papeles al día, que quiera arreglar a Blanquita y pueda, y que nos haga una orden de trabajo con todo detallado sin conocernos. Está bien, Carlos de Rodada Canina, él fue a hablar con este taller, habló con varios. Este fue como el que más nos convenció. Y el que cumplía con todos los requisitos. Pero no fue fácil encontrar el taller. De hecho, teníamos otra opción del taller que se cayó el viernes. El viernes cuando estábamos viniendo para acá. Ahí se cayó, porque dijo que le habían cerrado el taller y que él no le iba a poder reparar. Tampoco nos podía hacer la orden, y sin la orden no podemos cruzar la frontera. Pero bueno, sí, nos piden un montón de papeles. Creo que ya los tenemos todos. Hoy a la mañana fuimos a una estación de servicio, gastamos $30 en impresiones. $2, cada hoja $2. Así que bueno, tenemos un toco así de impresiones de cosas. Encima, México te pide papel para todo, además no aceptan. Ya nos pasó cuando entramos por abajo, sí, no te aceptan. en el celu las cosas, hay que nada, imprimir. todo impreso. Y el tema es que las grúas nos piden a nosotros que vayamos a la aduana con esos papeles a preguntar a ver si así está bien para poder cruzar. Pero si nosotros vamos a la aduana de México, tenemos que salir de Estados Unidos y después tenemos que volver a entrar a Estados Unidos. Para volver a salir. Para volver a salir en el mismo día. Entonces, ese es un tema un poquito complicado. Como que las grúas no te quieren hacer el traslado hasta que nosotros, no nos quieren hacer a nosotros el traslado hasta que no vayamos a la aduana. Nosotros a la aduana no queremos ir porque salimos, ok, vamos a México, explicamos todo. Pero para entrar de nuevo a Estados Unidos nos van a matar a preguntas, y no es un complejo único, son 2 complejos, entonces... Mandamos mail a la aduana, nos contestaron, así que nos guiamos con lo que nos contestó la aduana. No está muy claro lo que piden, creo que ahí viene el problema de por qué te mandan a la aduana, porque como que la ley está armada para los vehículos yanquis que cruzan a México a ser reparados, no para un vehículo argentino, entonces... Pero dice vehículo extranjero, en todo momento, ¿no? Clara. Pero está armada para los vehículos de acá. Entonces los papeles que te piden acá son unos, pero en Argentina tenés que buscar como cuál es el equivalente. Así que llevamos de todo por la duda. Vamos con todos los papeles que tenemos. Hasta con el recibo de la patente. Creemos que no tiene que haber problema, nos tienen que dejar pasar porque no... Ya más papeles, o sea, de verdad que más papeles sobre Blanquita en Argentina no hay. O sea, son todos los que nosotros pedimos y llevamos impresos. Sí, y yo creo que va a salir bien. O sea, tenemos que ir el lunes. Vamos a grabarlo igual, obviamente, pero tenemos que ir el lunes, cruzar con la grúa, contar a la gente cuánto nos cobra la grúa por 8 kilómetros y la frontera, ¿no? 8 kilómetros. Adivinen, a ver si alguien pone en los comentarios cuánto nos cobra la grúa. Entonces no lo cuento. Y mirá que preguntamos entre 3 y 4 grúas, ¿eh? No es que fue una grúa. Y nos quedamos con las de mejor precio. Obviamente, porque después tenemos que arreglar a Blanquita. Si gastamos toda la plata en la grúa, no. Andrés pone 500. A ver si aparece alguno más. Pero bueno, no es fácil el tema de llevarla. No todas las grúas lo pueden hacer. Además de nuestros papeles y los del vehículo, la grúa tiene que tener la patente al día, todo al día. Entonces tiene que ser una grúa que tenga todo, no cualquiera. Una grúa legal. Mira, por acá pone, a ver, Miriam, $1.500. Santi, $1.200. Gabriela, $800. Malvino, 200 por día. Jason dice 800, 700, voy a decir 1.800, 700, 1.000 yanquis, 300. Claro, sí, los precios son en dólar estadounidense directamente. Sí, no te cobran en peso mexicano, por más que sea una empresa de México, llaman a una grúa de acá y por eso el precio va en dólares. En la moneda cara. Bueno, ¿cuento o no cuento? Y sí, yo contaría. Hablamos con 4 grúas diferentes. Pero le agradezco primero a María Liliana Artaza Rajo que nos mandó una ayuda por Mercado Pago, gracias. Muchas gracias. Nos vas a ayudar a pagar la grúa. $4.000 pone, che, bueno, No. tampoco tanto, son 8 kilómetros. Es caro, pero ya sería impagable. 2.100. Carlos pone, no quiero spoilear, Carlos sabe. 200, 600, 400, 250, 1.350, 450, 400. 1.200 es lo que nos cobraba la grúa de Canadá para ir hasta Seattle, la empresa de grúas que se dedicaba a hacer transporte de frontera. Pero 1.200 canadienses. O sea, 900 americanos nos cobran por la frontera de Estados Unidos y 300 kilómetros. Claro.
Esta, Creo que ahí está bien. que Fíjate. son solo 8 kilómetros, nos cobra $400. Una nos cobra 400 y hay otra de 360. Y otra nos pasó Están ahí. 700, 600. Nos pasaron Sí. varios precios. Hay dos que ya obviamente están descartadas. Una que nos cobraba 500 y otra nos pasó 700 Sí, y que rápidamente te bajó a, no me acuerdo, 600. sí, me parece que Eso pensó que era gringo. Dijo, le voy a cobrar 700, porque ve que, che, mirá que se nos rompió la camioneta, tenemos que No, los mates. y Martín le dijo, hay otra grúa que me pasó menos, le dijo, bueno, te dejo en 6 y algo. Lo descartamos igual porque estaba fuera de presupuesto, era el doble que otras. Pero y bueno, después otra nos pasó 360 y una 400, que son las dos que tenemos ahí en... sí, con las que hablamos, la de 400 era la que me dejó de contestar ayer el chofer para ver a dónde dejábamos la camioneta, así que yo mucho ya no quiero llamar. Me da una pena porque el señor en realidad con el que yo hablaba es muy amable. De hecho, cuando yo le dije, mira, tu chofer no me contesta, estoy por llegar a San Diego, necesito una dirección, me buscó estacionamientos, pero bueno. Pasa que vamos a está ver. el de México, que es el que habla Belu, y el de Estados Unidos, que también es mexicano, pero tiene que cruzar para allá. El de acá es el que no... No nos contestó. Así que bueno, vamos a ver ahí con cuál de los dos cerramos. El tema es que los dos quieren que vayamos a la aduana primero y nosotros a la aduana no vamos a ir. Vamos a juntar todos los papeles y vamos a ir a la frontera como... Con todos los papeles que tengamos y a cruzar los dedos. Y yo creo que tiene que estar todo bien, así que... Mira, Catalina dice, ustedes también han ayudado a otros viajeros, me recuerdo la mano rota de Martu. A nosotros nos encanta en la ruta web cuando vemos a alguien y podemos ayudar. Intentamos hacerlo. Sí, con los chicos de Viajar Modeón cuando los conocimos, ¿te acordás? Sí, estaban tirados. En el norte argentino estaban No, en Corrientes. en Corrientes. Estaban tirados, nos quedamos con ellos haciéndoles el aguante hasta que llegue la grúa. No, hasta que llegue un mecánico. Llegó un mecánico a ayudarlos. Los chicos de Bahía estuvimos casi una semana, en 5 días en Whitehorse Whitehorse. haciéndoles el aguante. O sea, siempre que uno puede ayudar es lindo. Más cuando alguien está necesitando ayuda de verdad, no es que es... Nosotros tratamos de actuar como nos gustaría que actuemos Claro. nosotros. Y tardaron en llegar nuestros ángeles acá, pero aparecieron y la verdad nos dieron una mano que no nos vamos a olvidar nunca en la No. vida. Alguien nos puso por Instagram, les queda una anécdota para toda la vida. No solo una anécdota, nos quedan 2 amigos y la creencia de que posta Sí, que hay sí, gente sí. en el mundo que... Que es muy buena. Sí, increíble. El acto de generosidad que tuvieron con nosotros. Fue impresionante. Hoy hacíamos la cuenta y haber cruzado de la forma más económica que habíamos encontrado, que era el camión de 1.700 Sí, y los 500 o 400 de esta grúa, que era lo más barato que existía. Claro, haciendo números era como lo más barato, más barato, más barato. O sea, haciendo todo eso, más nosotros teníamos que alquilar un auto o pagar un vuelo de Seattle a San Diego, más comida, más Sí, todo. más Hubiéramos noche de hotel, gastado más. entre $2.500 y $3.000 y gracias a ellos está bien, no nos cobraron el combustible de vuelta, pero ni cerca estuvimos de gastar eso. Aún pagando el combustible de regreso tampoco. Eran $1.000 contra 3.000. Así que sí, nos salvaron. Pero solo porque ellos nos querían ayudar, no por otra cosa, digamos, ¿no? Ellos no se dedican a hacer este tipo No. de traslados, no lo hacen, solo lo hacen si ellos se compran un camión o algo así para ellos, no es que Claro. se dedican a hacer grúa. No. Así que bueno, la verdad tuvimos mucha suerte y vamos a estar eternamente agradecidos. No, agradecido. Ángel dice, yo sigo a muchos viajeros y es agradable ver cómo los ayudan. Es que cuando uno tiene problemas, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Hay mucha gente que también nos ofreció ayuda de otras formas. Sí. Hubo un sí. chico mexicano en Seattle que le llegó nuestro reel y nos ofreció ir a Seattle y él podía ver la camioneta. Sí, y todo. revisarla sin costo. Pasa que estábamos en la misma. Primero que no sabíamos cuánto nos iba a dar de permiso Estados Unidos. No, y tampoco están los repuestos, nada. Y como aparecieron Glenn y Lorraine, que nos traían hasta acá y podíamos cruzarla a México. Claro, o sea, si la dejábamos en Seattle, igualmente había que pasar el invierno, esperar a que llegaran todos los repuestos, dependiendo de qué era lo que había. Me abrí la ventana porque hace un calor acá adentro. ¿Hace cuánto no sentís calor? No mucho. Así que fue como que fue todo junto. ¿Vieron cuando algo se da y cae? Pero lo que iba es que hay mucha gente que nos ofreció ayuda de Sí, de muchas todas las formas maneras. distintas. Nos ayudaron muchos económicamente, mucha gente Sí. nos mandó ayuda, Sí, nos mandaron aporte, que con eso costeamos parte de los gastos todo. que tuvimos.
Y nada, y es como algo para agradecer realmente. O sea, dentro de todo lo malo pasaron muchas cosas Sí. lindas. Mucha gente nos vino a ayudar, a ofrecer su lavarropas. Les dimos mate a Glenn y Lorraine. Ah, sí, van a ver en el video. Pero probá los mates, sí, sí, sí. No les vamos a contar si les gustó o no les gustó hasta que no lo vean en el Mira, video. Graciela puso: el mundo está más lleno de gente buena que mala. Lo que pasa es que no hace ruido el bosque creciendo, sino el árbol cae. Buena frase, me gustó. El Miriam dice: son buena gente, los queremos. Mimi y Freddy de Merlo, gracias. Muchas gracias. Ricardo de Buenos Aires, me pone contento que empiecen a resolver. Todo va a terminar bien. Esperemos. Esperemos que sí. ¿Estamos contentos? O sea, al menos pudimos avanzar. Claro, al menos ya está. Ya pasamos una frontera, ya hicimos un montón de kilómetros. Ahora estamos ya muy cerquita de la otra frontera. Ahora nos queda el lunes cruzar a México si todo sale bien. Y una vez que crucemos a México, ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Contratiempo. No, ahí el tema es que el taller al que nosotros vamos a ir, que ya hablamos, ya nos está esperando, nos hizo los papeles, todo. Yo quiero contar, ¿puedo interrumpirte un segundo? Quiero contar que cuando le mandamos a este señor fue en el peor momento. Carlos fue a hablar con él y... O sea, cuando recién nos pasó todo esto y ya no tenía arreglo en Canadá. Claro, en Canadá ya dijeron: acá no, bueno, empezamos a ver qué hacer. ¿Y te acordás qué pasó cuando le mandé un mensaje a este señor? ¿Qué pasó? Contalo. ¿Qué pasó? ¿Qué si vos te acordás qué pasó? No, pero esto es historia. No, dale. ¿Qué pasó cuando le mandé un mensaje al señor? Martu casi se pone a llorar, primero porque le hablaron en español y segundo porque... No, por la calidez, ¿ves? Mira, Ay, por la calidez. porque al toque que le habló le dijo: a ver cómo te puedo ayudar, contame tu problema, mandame videos. Sin conocerme nada, o sea, fue la calidez. Es como que los mecánicos que hablamos en Canadá no tenían esa calidez. Todos No. era: ¿qué problema tenés? Y mirá, no me anda la camioneta, no sé si es el motor u otra cosa. Me dijeron que no tiene arreglo, eso acá no se puede ver porque no está el modelo. Eran todas las conversaciones así. Y escuché que te diga: ¿qué te pasó? Avísame y vemos. Ya fue como un mimo de corazón. Y este es el mecánico al que vamos a ir. El tema es que es un taller que hace vans y hace camiones. Y el mecánico que hace la parte de vans está justo de vacaciones. Puntería 100%. Así que vamos a cruzar a México, pero el mecánico no está. Vuelve en una semana, así que va a estar una semana Blanquita descansando en el taller hasta que puedan empezar a revisarla. De hecho, nos dijo, o sea, el mecánico tiene otros trabajos pendientes, pero... Les va a dar prioridad sí. como para que puedan seguir ruta y no quedarse. No tiene agua. Ahora te doy, pará. Está caliente encima, quedó un poquito Sí, caliente. quedó un poquito No caliente. tengo agua fría. Hoy quiero buscar atrás. Tengo que ir a buscar agua, así que dejar un poquito ahí que se enfríe y listo. Pero bueno, nada, por más que tenemos que esperar una semana, fue el único que conseguimos que tenía papeles y que más o menos nos convenció. Y además, al momento en que le hablamos, que le dijimos: mira, pasó esto, le mandamos los videos, y ustedes lo pueden ver, no lo pueden ver, nos dijo: sí, se puede abrir el motor, revisar, reparar, tipo hacer la reconstrucción de lo que sea necesario, o si es muy grave lo que hay, o ustedes prefieren, se puede cambiar entero, como que está abierto a todas las disponibilidades, porque otros mecánicos que hablamos... Sí, uno nos dijo: solo cambio el motor, claro, no lo arreglo. Yo no arreglo. Otros sí hacían las dos cosas también, pero no tenían los papeles para que nosotros podamos presentar en la frontera. No, y Carlos de Rodada Canina nos consiguió también uno en Tecate, que está a 100 kilómetros, 100 y pico, que se encarga de reconstruir los motores y parece que trabaja bien, tiene experiencia en este motor. Ya ha reconstruido este mismo motor. Nos pasó un presupuesto, así que dijimos, bueno, pero no sabemos qué tiene igual. No, pero bueno, que... nos deja tranquilos igual el hecho de que ahí en México sí ya arreglaron este motor en otra oportunidad. Entonces, al menos saben, no es que es la primera vez que lo van a ver. No. Son opciones, pero bueno, también hay que ver cuando sepamos qué tiene, qué costos, qué hacer, qué nos conviene, qué no. La realidad es que hoy no tenemos ni siquiera un presupuesto, no sabemos qué le pasó a la camioneta, entonces no podemos decir, bueno, no sé. Yo cruzo los dedos para que cuando abran el capot diga: chicos, estaba este cable desconectado, por eso no les arranca. Bueno, no sé. Mejor. Pero no sé, no creo. No sé, hay muchas opiniones. Mucha gente nos dijo que no es el motor, mucha gente que sí es el motor. Ya veremos cuando la podamos abrir. Ponernos a pensar en eso nos va a generar más ansiedad. Y bueno, venimos ya de un mes de mucha ansiedad, así que esperamos
Esperemos a que alguien la abra y ahí sabremos realmente qué pasó, ¿no? Sí. José dice, tengo 2 viajeros preferidos, ustedes y los chicos darles la vuelta. Gracias, desde los polvorines. Son unos genios, los chicos. Alicia dice, qué alegría, gurises, me tenían preocupada, me alegro que puedan curar a Blanquita, abrazos y lo mejor para ustedes de Montevideo. Esperemos que sí, esperemos que Blanquita vuelva a rodar. Tenemos fe de que así será, no seguridades, no garantías, nada, solamente fe. No warranty. Pero bueno, entendemos que debería, son fierros, los fierros se arreglan, él nos decía, todo se arregla, el motor saca, pone, se hace. El problema es que sepan hacerlo, Claro. es conseguir las piezas. Pero bueno, en México están las piezas. O sea, Marto a la noche cuando está aburrido antes de irse a dormir empieza a buscar todas las partes del motor Sí, en está. internet y las encontró todas. O sea, las Están. encontró todas por partes, o sea, solo ese componente, o O el motor. motor entero, o medio motor, o no sé cuántas partes de motor. Y vienen 3/4, medio, 7/8, un motor entero. El problema que tenemos, que ya lo hablamos y también nos han mandado mensajes, es que si cambiamos todo el motor, no creemos que no vamos a poder legalizarlo en Argentina, con nuestra bendita burocracia también. Entonces, por más que tengamos factura de que compramos un motor, como no es una factura de Argentina ni un formulario, creo que cuando vayamos al registro a hacer el cambio nos van a decir, no se puede. Error. Entonces no sabemos, como que preferiríamos no cambiar el motor. Sí. Glenn nos decía que si el arreglo no es mayor, si son los cilindros y demás, a veces queda mejor, de hecho, reconstruido que lo que viene original. Sí. Pero bueno, vamos a ver. La idea es, sí, en principio si se puede arreglar, si es algo que tiene arreglo, arreglarlo para mantener el número de motor. Y si no, veremos. No veremos. En realidad, si nos cruzáramos a Europa, es como que si vas a seguir viajando, no importa, porque el motor, Sí, nadie te va a revisar el número de motor. No. Nunca, en 4 años y medio, nunca nos lo han revisado. No. Te revisan el chasis, el VIN, eso sí. El resto, ¿quién va a desarmar un motor para ver el número? Desarmalo, le decimos. Desarmalo. Nada más tenés la Inténtalo. factura, tenés todo. Sí. Solo no lo podés legalizar en Argentina, pero vos tenés todo. Entonces, si lo tuviéramos que cambiar, hay que ver si nos conviene uno usado, funcionando, alguno usado que esté bien funcionando, o comprar uno nuevo. Acá nos decían como que en México es mejor. Hay un camión enfrente, creo. Sí, no sé si eso parece... ¿Estoy entre camión o moto? Estamos en la calle, así que no sé qué es lo que hace ese ruido. ¿Alguien que nos va a remolcar? Basta de remolque, por favor. No quiero que me remolquen más. Ah, este señor, otra cosa es que nos dijo, se pueden quedar también en la camioneta en el taller. Sí, eso es lo bueno. Queremos intentar de buscar alguna otra alternativa porque Ya nos anímicamente, cansamos de taller. hace un mes que estamos entre talleres, esto por iba para un mes más, y anímicamente no nos da el ánimo para estar un mes más adentro de un taller. El otro día una señora que tiene casa en Mexicali, perdón, en Tijuana nos ofreció que nos podíamos quedar también en su casa, Carlos también. Así que veremos qué hacemos, pero tenemos varias opciones al menos y... Vamos, ya un día a la vez. Sí. Hoy, por lo pronto, amanecimos en San Diego. Fuimos caminando hasta una estación de servicio que tenemos cerca, porque en esto de que teníamos que cruzar las fronteras, no se pueden cruzar carnes, frutas, verduras, lácteos, nada. Entonces lo único que cruzamos son fideos y encima nos fuimos a comprar salsa antes de irnos. No tenemos nada, estábamos comiendo, o sea, No tenemos nada. fideo con aceite. No tenemos nada de comida, estamos comiendo, bueno, con la ruta, viste, en estos días que hicimos, como que uno come lo que encuentra. Sí, como no hacíamos muchas paradas, como que durante el día, medio que íbamos comiendo, paramos un día así en una estación de servicio que compramos ahí unos burritos para comer. Sí, después comíamos frutos secos, cosas así. Sí, galletitas, budincito. Encima Glenn y Lorraine no cenaban, o sea, ya a las 4 o 5 de la tarde ya no comían nada. Entonces quedábamos nosotros solos para cenar. Sí, compramos una sopita en el súper, como cosas así, no malas, pero poniendo algo fresco, rico. Y al día que terminamos a las 11 de la noche, fuimos a la estación de servicio y lo que había era o ensalada O sopita Maruchan. o sopita Maruchan. Y hacía frío. Y hacía frío. Y no tenía ganas de comer ensalada a las 11 de la noche. No teníamos ni mucha hambre, venís con tanto estrés, tan cansado y todo. No, y además que comíamos y nos teníamos que dormir para poder levantarnos temprano, entonces era como, bueno, tomemos una sopita así rapidito. Y hoy fuimos a la estación de servicio. Que es carísima, pero que es lo único que tenemos cerca. Es lo que hay. No, y Glenn y Lorraine nos dijeron, ¿quieren que lo llevemos a un Walmart?
pero para ellos es re estresante moverse con su camión que ya mide como 6 metros, Es enorme. más el tráiler. Y no queríamos No, molestar, y ellos se tenían que ir. Y además quedan re lejos, entonces después nos teníamos que buscar algún bus que nos dejara más o menos por la zona. No sabíamos Nosotros qué onda la zona. terminamos muertos, No, hicimos la mitad del viaje. Ellos ahora tienen que hacer la mitad. no. Ellos tienen que hacer 3.000 kilómetros para llegar a su casa. Y bueno, cuestión que fuimos A la estación de a la servicio. estación de servicio, hicimos todas las copias que necesitábamos, compramos burritos para cenar. Unas papas fritas, compramos una hamburguesa para comer, compramos un par de cosas y listo. Son días que no vamos a comer lo que nos gusta. No, ni comer sano tampoco, porque no compras ni fruta ni verdura. Fruta tenemos ahí. Hay como 2 o 3 latas de duraznos en almíbar. Como le decíamos, la idea es en México no estar en el taller adentro de la camioneta mientras la arreglen, porque no nos da la vida. Era un supermercado. Claro, poder comer, o sea, volver a tener una rutina más linda, poder salir a grabar las ciudades. Ahora que me doy cuenta, nos solíamos agarrar las bananas que estaban ahí. ¿Qué bananas? Las que miramos. Sí, en la estación de servicio estaba el canasto de frutas. Pero no tenían. Bueno, sí, vamos a ir a comprar. Bueno, pero había banana, había manzana. Sí, al menos algo. Pero bueno, necesitamos volver a conectar con el viaje. Venimos de un mes de estar deprimidos todos los días, de no saber qué va a pasar. Eso va a seguir y por eso queremos, aunque sea estar en un lugar más cómodo. Si esta señora nos puede prestar la casa, yo encima creo que trabaja en San Diego, entonces la casa queda libre toda la semana. No, el tema también es, para mí, lo más importante, más que eso, encontrar ya una solución, porque estuvimos un mes pensando en cómo seguimos, cómo nos vamos, cómo nos movemos, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Que eso va a seguir pasando. Bueno, pero porque ya... va a ser como, hasta que sepamos qué tiene y qué todo. Bueno, pero ya en una semana, o sea, hay ya... una semana de descanso antes. Claro, hay una semana en la que nosotros ya no nos podemos preocupar por nada, porque ya Blanquita va a estar en México en teoría, no va a estar el mecánico trabajando, así que no vamos a saber qué pasa. Es una semana que mentalmente descansás y después ya el mecánico la va a ver y va a decir, bueno, a ver, esto es lo que está roto. Punto. Sí, hay que cambiar tal cosa, tal otra. En base a esto, se sigue como se sigue y ya está. Ya, o sea, mentalmente uno va a estar más relajado. Así, si quieren dejarnos recomendaciones del norte de México, de Tijuana y alrededores, para que podamos ir visitando. Sí. Me terminé tu mate. Es que tardas mucho en darme el mate. Pero porque dura un rato el vivo. Si hago todo el mate de una, después está caliente. Y encima se nos termina el vivo. Uy, es que quiero mate. ¿Qué ruido que hace eso? Che, que es un camión, una moto. No sé, habría que decirlo, que este es un barrio libre de sonidos. Las pibes hacían el dueño del barrio. Por acá Carlos pone, jeje, el lunes llego con pizzas y mates a celebrar que estarán en México. ¡Oh, qué rico! Encima eso no ahora no podemos comer, o sea, hay que ir a comprar una pizza si uno quiere comer pizza. Porque no tenemos ni queso, ni salsa, ni nada. Hoy Martu me dice, ¿podrías hacerte a la tarde una torta? No, dije, hago torta, pero no tenemos huevos. No hay huevo. Pero ayer, cuando llegamos acá recansados todos, ya eran como las 5, íbamos a hacer el mate y no teníamos nada para comer. Y me acordé que antes de ir al Ártico habíamos comprado una bolsa de panqueques que te viene el polvito, le agregas un poco de agua, lo mezclas y ya está. Los chicos de Corazones creo que eran los que comían eso con... Los chicos de Bahía. Ah, los de Bahía. Que van y me dijo, fíjate que diga solo agregar agua, porque después si no hay otra bolsita que tenés que meterle 3 millones de ingredientes, pero hay una que es la mezcla esa, agua, lo batís y ya está. Sí. Entonces lo compramos y... No, y tenemos, mira, no, la mermelada que nos dio Feli, esa hoy con pancito va a jugar. Sí, tenemos la mermelada y nos queda un pedacito de... Los alfajores. Tenemos un par de cositas ahí para comer. Sí, pero bueno, cuestión que tenemos los panquequitos que podemos hacer. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. A ver, cuídense mucho, gracias. Ahí pasé que nos habían pedido los alias, el de Mercado Pago y el de PayPal. ¿Van a seguir los vivos de los sábados en México? ¿Ustedes qué quieren? O sea, nosotros hacemos lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren que sigamos con los vivos, claro, si ustedes se conectan, nosotros... podemos seguir con vivos. Si ustedes no quieren más vivos. En realidad nosotros los videos, yo creo que vamos a subir un video por semana, no creo que lleguemos a subir 2. No todas las semanas va a haber novedades de Blanquita, lamentablemente. Empezamos a hacer los videos que les habíamos contado, pero no tuvimos tiempo para seguirlos. No, porque el día que diagramamos todo, que empezamos a armar los textos, todo para grabar,
fue el día que nos enteramos que venían Glenn y Lorraine ahí ya muy cerquita. Entonces, un día hicimos los textos y cuando íbamos a grabar dijimos, bueno, hay que preparar todo para irnos. Mira, por acá nos pregunta Catalina, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Glenn y Lorraine para darle las gracias? Podríamos poner mail, ¿no? Y después les van a empezar a llover mails. Y bueno, pero también se van a poner contentos cuando reciban mails de agradecimiento, Ellos también son seguidores del canal. De hecho, nos dijeron que no podían ver los vivos porque están solamente en español y no te deja subtitularlo YouTube, así que no... Quisimos traducir los No te vivos deja. y no pudimos. Pero bueno, si quieren dejamos el mail y les pueden mandar un... O nos lo piden. O nos lo piden y le mandan ahí un agradecimiento en inglés porque no hablan en español, así que... Pero pueden hacer como nosotros, que escribimos todo en Google Translate y Claro. ponemos en inglés. Claro, exactamente. Por las dudas, para expresarnos bien. Quería responder una pregunta que había visto. ¿Qué viste? Espérame, Chan, chan. denme un segundito. No, había Chan, ahí. chan. Bueno, lo voy a decir, no sé quién lo puso, pero creo que alguien había puesto que se puede cambiar el número del motor, de un motor al otro. Así que si alguien sabe eso nos lo puede ¿Qué contar es? porque Como cortar y pegar. no sé si se va a cortar y pegar, pero capaz que hay alguna forma, cuéntenos porque Bueno, si llegase ese caso en el que tuviéramos que cambiar el motor, perdimos el comentario, así que si nos dijiste eso que se puede, si nos seguís por Facebook o Instagram, sí, YouTube no tiene una forma en la que nos puedan contactar un chat o algo así, así que Instagram y Facebook tienen mensajería, nos pueden mandar por ahí sí. y nos sirve porque puede ser una de las formas de solucionarlo. Si alguien nos dijo que con medio motor queda nuevo, pero no sabemos ni qué se rompió, así que es No. como que son suposiciones. Y yo pensé que cambiando medio motor y esas cosas, el número seguía siendo el nuestro. Pero No, me dijo Martu que no. No, me parece que te cambian el block y el bloque es lo que tiene el número. Puede estar mal lo que decimos, si está mal Sí, nos lo seguramente dicen puede porque, o sea, está bueno también saber realmente cómo podemos... Sí, hacer el tema este de mantener nuestro número de motor. Claro, porque una opción es cambiar el motor y otra es repararlo si es que fuera el motor. Y si el problema, si uno cambia el motor, lo que nos gustaba es que decimos, bueno, nos queda una nueva la camioneta. Queda 2013, pero con Con motor 0 kilómetros, entonces también es como que, bueno, para seguir viajando y todo, la camioneta de Glenn y Lorraine. tenía más lujo que la nuestra. Estaba buenísima. Era 2004, pero tenía Todo, entre todo. medio de los parasoles que uno baja, había no sé cómo decir. Una pantalla. Sí, tenía una pantallita chiquitita que iba diciendo la temperatura ambiente, Afuera. la de afuera, iba diciendo si te estás ya por quedar sin combustible. Que de hecho, una anécdota al paso, en un momento siempre lo tenían puesto en temperatura. Entonces íbamos viendo, 8 grados, 7 afuera, qué frío. Sí, o qué calor, íbamos. Tenía una calefacción divina el camión. Y aire acondicionado, bueno. Íbamos ahí andando y de golpe veo que dice 70 kilómetros de combustible. Decía 74. Y vos 74 kilómetros veo que dice. Pero vos dijiste, mucho va a ser temperatura. Digo a Glenn, ¿tenés combustible? Dice, uy, me olvidé de combustible. Pararon ahí al costado de la ruta y cargamos con el surtidor que teníamos, que eso la verdad que... Eso era una genialidad. Él nos dijo que lo pusieron porque el combustible en Estados Unidos y Canadá cambia mucho de lugar a lugar. Y por ejemplo, en donde empezamos estaba $1 el litro y acá ya estaba como $1.50. Sí. Entonces vos podés elegir dónde cargar. Cuando está barato llenás todo, tenés combustible para hacer como 2.000 kilómetros. Ellos, de hecho, con lo que tenían podían hacer todo, o sea, si llenaban en una punta, Todo el viaje de vuelta. podían hacer todo continuo. Mira, por acá Rubén dice, si cambias el motor tenés que dar de baja y alta al motor nuevo. Igual, si lo llegan a cambiar, te conviene cortar el número del motor viejo y traerlo. Ah, ok. Y que después se le agrega arriba del otro. ¿Cómo se hace eso? No, capaz que es para demostrar en la oficina. No, Acá está bueno, mi no sé. número. No sé, no se puede Y hacer. después lo podemos marcar. Mira, no creo que se vayan a fijar en el número de motor, tendrían que ser extremadamente rigurosos. En la ruta no, en fronteras no. El El tema tema es que en el título de nuestro vehículo figura el número de motor, en nuestra cédula figura el número de motor. Está en todos lados. Está hasta en la boleta de pago de patente el número de motor. Y por lo que tenemos entendido, si algún día quisiéramos vender a Blanquita, ahí sí la policía revisa todo, que todos los números, todos los datos que están en el Yo título. no sé si miran el número de motor, pero bueno, Yo te no me pueden acuerdo mirar. cuando la compramos, si miraron o no.
sea, yo me acuerdo de un auto que tenía que metían como una lupa abajo para encontrar el número de motor. Pero bueno, la idea no es tener más problemas, entonces... No, además ya veo que cambiamos todo. Un día se nos ocurre venderla. Y nos hacen problemas y nos dicen, te la retengo. ¿Vas a vender a Blanquita? No, Ah, pero bueno, por las dudas. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Ay, dame un segundo. ¿qué Por vas a acá, hacer? que nos están pidiendo el mail de Glenn. Vamos a poner acá el mail. ¿Lo pongo o que no lo piden? Que nos lo pidan. Por Bueno, favor. pídanos el mail por las dudas, porque uno nunca sabe. Pídanos el mail y nosotros se los pasamos para que le puedan agradecer. Acá dicen es para evitar el contrabando, lo sabemos. Claro, sí, está sí, bien la lógico. medida, no es que esté mal, pero bueno, necesitamos por ahí cambiarlo o ver si repararlo. Por acá preguntan, saludos de Venezuela, llegué tarde, ¿dónde están ahorita con Blanquita? Estamos en la frontera con Tijuana. Sí, en San Diego. O sea, todavía del lado de Estados Unidos. Edgar dice saludos desde Panamá. Ah, mira, directamente no se puede, es ilegal cambiar el número de block. Mira, en Argentina se puede, pero hay que hacer todo un trámite. Tenés que hacer una baja y alta de motor, como decían ahí. Claro que vimos que había que completar unos formularios y demás. Tenés que tener un... Acá decían es como el DNI del motor, es verdad. Claro. No es tan fácil cambiarlo, Por eso, pero se puede. Por eso es como que nosotros lo que queremos es, en lo posible, tratar de arreglarlo. Para no tener ningún tipo de problema en caso de que a alguien se le ocurra buscar el número de motor. No, pero hay que ver también, llegado el momento, si... Si se puede o no. Sí, o si me decís, mira, te sale 100 pesos arreglarlo todo y no te queda usado y 120 sale nuevo. 100 pesos. $100 te pago por un motor. Vos dijiste 100 pesos. Bueno, Glenn nos decía, los motores ahí salen $1.500, pero como hay motores, son baratísimos. Un motor usado en Estados Unidos no es caro. Él tiene un camión de esos, 2004, uno 2006, uno 2015, o no tiene ahora todos, No, lo fue teniendo a lo largo del tiempo. 2004, uno 2006, esos dos creo que los tiene. Uno se lo robaron, Sí, otro era 2015, pero no sé si lo tiene. y ese compra camioncitos así viejos, y como hace Es un hobby. lo arma, le arregla todo el motor, lo hace nuevo, lo pinta y lo vende. Ese es todo su hobby, su entretenimiento. ¿sí? Y se divierte y después lo vende. Y todavía no hizo ninguna venta, creo. Pero su idea después es decir, bueno, capaz que encima gana porque algo. los tenía que terminar, dijo. Nos contó que ese lo pagó. En total gastó $10.000 canadienses, que son $7.000 estadounidenses, en tener un camión con el motor nuevo que andaba como loco, empujaba, pero 6.0. Dijo que tenía el doble de cilindros que Blanquita. Sí, así que debe tener 8. 8 cilindros, 6 litros diésel, le gustaba diésel. Y nada, nos mostró hasta el abrir el motor, nos mostraba cosas, estaba impecable. Pero bueno. Mirá si le ponemos un motor de esos a Blanquita. No te entra, ¿viste lo grande que era? No, verdad, llega hasta acá el motor ese. No entra. Y muchos nos decían por qué le decía camión. Creo que era el doble rueda atrás. O sea, adelante de rueda simple, atrás doble. Ellos les decían track. Y Porque track ya- es camión en Porque inglés. ya es como un camión. No es la Claro. camioneta chiquita F100, es una F350 doble rueda atrás que le podés poner lo que vos tengas ganas y te lo lleva. Iba a 100 en su vida. Sí, sin problema, Iba. Tenía turbo, también una bestia. Nos decía, el motor de ustedes es muy chiquito. Claro, para los motores de acá. Claro, no existe el de 2 litros. Por acá Julio dice, se va a arreglar ese motor. Si gira no está clavado, quédense tranquilos. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Que esperemos que todavía esté girando. Mucha suerte, la Ford se tiene que ir a pasear por Europa como La Pancha. Nos encantaría ir con los chicos de La Pancha. Nos mandan mensajitos siempre ahí. Seguimos hablando, seguimos en contacto, pero bueno, están en Turquía ellos. Así que No hagas spoilers. nos gustaría cruzar. Pero bueno, primero, una pregunta que nos hicieron bastante es qué íbamos a hacer después de arreglar a Blanquita. ¿Se escucha en el video? Ay, no sé, pero está insoportable. Me parece que están probando como si... ¿Qué están probando si anda el motor? Y sí, capaz que sí, están probando haciendo bien. ¿Se escucha en el video o somos nosotros nada más los que escuchamos eso? Que dijimos, nos fuimos del taller, ya Ese está. no es el motor de Blanquita, claramente. Bueno, eso nos preguntaban qué íbamos a hacer después. Nuestra idea... Todavía no sabemos. No. Nuestra idea original no es... ya teníamos una idea original que era entrar a la costa oeste de Estados Unidos, claramente quedó desestimadísima.
Lo que venía después para nosotros Era hacer la baja. era O hacer sea, la Baja California, queríamos hacer toda la zona del oeste. bajando y escapando un poquito del invierno y agarrando Pero la bueno, baja. Tenemos que ver ahora cuánto demoran en arreglar a Blanquita. Em, Yo creo que vamos a volver a cruzar a Estados Unidos, nos preguntaban pero eso. no sabemos cuándo. Es que no sabemos ni si Blanquita va a volver a rodar. Sí, No, sí va a volver a bueno, rodar. pero digo, no sabemos a ciencia cierta cuántos meses nos va a llevar Claro. poder arreglarla. No sé, o sea, no sé cuándo lo vamos a poder hacer. Así que... Porque también decíamos, bueno... Capaz que podemos cerrar arriba, Mar, porque está re fuerte ese ruido. A ver, bueno. O sea, iba a decir... Después de hacer la costa este, nosotros queríamos hacer la baja. Claro, lo que iba a decir... Decilo. No, dale. No, dale, porque te estoy pisando. Sí. Lo que iba a decir es que nuestra idea era hacer la baja. En enero tenemos algo planeado que es fuera como de... Sin spoilers. Sin spoilear nada. Para enero tenemos un plan. Así que eso va por fuera del arreglo de Blanquita. Tenemos algo planeado que ya contaremos qué es. No sé si lo vamos a contar antes, pero sí lo van a poder ver. Así que en enero tenemos algún plan. Después, una vez que Blanquita esté arreglada, yo creo que es... ¡Ay, qué paz! No me dejaba pensar ya. No. Oh, no. En febrero, la idea, después de lo que tenemos para hacer, yo creo que la idea sería ir a la baja. La situación es que ahora que entramos a Estados Unidos nos dieron 180 días de nuevo de permiso. Así que hasta mayo. Hasta mayo del año que viene, 20 y algo de mayo del año que viene, tenemos el permiso activo de Estados Unidos. Sí, exactamente. Entonces, o tenemos que, en cuanto esté Blanquita arreglada, cruzarnos, aprovechar ese permiso hasta mayo y salir. Pero justo es invierno. Cruzar en invierno a Estados Unidos no puedes hacer nada, bueno, solo si Los no, Ángeles. Y tenemos San que Diego. esperar a después de mayo, claro, para hacer otro permiso y entrar de vuelta. que se vuelva a vencer y lo pediremos de nuevo. O sea, la idea era hacer la baja, una vez que Blanquita esté arreglada, el día que esté arreglada era hacer la baja y después agarrar el mundial. Esa era un poquito la idea. Con este paréntesis de enero que ya les contaremos qué es. Pero, perdón. Bueno, veremos cómo se desenvuelve todo. Vamos a agradecer a la gente que nos mandó ayuda acá. Nos mandó, mira, Graciela Belloni nos mandó un aporte por Mercado Pago, gracias. Muchas gracias a todos. Yolanda Lucero también. Ignacio María Fernando Avendaño también. Muchas gracias a todos que de verdad que nos ayuda mucho en este momento y va a ser usado exclusivamente para el arreglo de Blanquita, no para otra cosa. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a leer un poquito el chat. Que hablamos tanto que... Sí. Marcos dice, me alegro mucho, paso a paso van avanzando. Totalmente, a poquito. Lufesa dice, cuando Blanquita funcione tienen que ir de vuelta a Calgary a visitar a Glenn. A mí me encantaría. O sea, nos quedó pendiente hacer todo el este. De Canadá y de Estados Unidos. Sí, que por ahí si hiciéramos el mundial es como que podés empezar a subir, llegás... No sé, nos gustaría... Llegamos de vuelta este invierno a Canadá. No, a mí me gustaría pasar por la casa de ellos. Ellos viven en temas como en las rocosas canadienses otra vez. Pero no sabemos, o sea, depende de qué hagamos después. Hay algo que realmente no sabemos, no es por meterles incertidumbre, que es de acá a un año tenemos más o menos un plan. Sí, que seguir por acá. Que seguir más o menos por esta zona y después creemos que vamos a cruzar a algún lado. Y es que ya acá se nos acabaron, o sea... Un poco las opciones. Claro, ya estuvimos por todos los países, ya recorrimos bastante. Y en el año que queda vamos a recorrer lo que nos falta, que es un montón. Y después o cruzamos a Japón, o cruzamos a Europa, o cruzamos a Sudamérica o Argentina. Son las opciones que hay. ¿Cómo vas a cruzar a Japón? Sí se puede. No la tenía como opción. Sí. O sea, podés cruzar a cualquier lado, entonces... Yo sé lo mismo que ustedes, gente. No tenía la del cruce a Japón. Yo no dije vamos a cruzar a Japón, dije son las 4 opciones posibles. Imagínate tener que hacer. Bueno, y hacer todo el viaje de vuelta es otra opción, ¿no? Volver rodando hasta abajo es otra opción. Son las opciones que uno Imagínate tiene. tener que hacer todos los trámites de frontera en japonés. No sé, yo no digo por ahora ni sí ni no, porque no sé qué voy a querer hacer en un año. Es lo que decimos siempre. No, obvio. Alaska fue un objetivo a muy largo plazo, fue tener siempre un norte y también fue desgastante en algún punto, en algún momento. Y ahora es como que tenemos un poco quizás más de libertad, podemos echar, si queremos meter un viaje en avión también se puede mezclar. Y entonces, capaz que de acá a un año podemos evaluar qué vamos a hacer. Vamos a ir viendo.
Mundo Empresarial dice, tal vez les sirva hablar con Mari y Guille, quedaron varados, ya hablamos con ellos. Estuvimos hablando con los chicos. Ellos estuvieron 4 meses parados, una locura, sí. Sí, estuvimos hablando también para evaluar nuestras opciones, tener experiencia de otros viajeros. Hablamos con todo el mundo y ellos mismos nos dijeron, no es buena opción arreglar ni en Estados Unidos ni en Canadá. Así que por eso también nos decidimos un poco por ir a México y arreglarla, por ellos y por muchos otros. Mucha gente nos escribía, nos decía, pídanle el contacto a ellos de su mecánico, y el mecánico de ellos no les arregló bien la camioneta cuando hablamos, así que dijimos, no, vámonos a México, arreglémosla y después vemos. Después vemos. Alguien nos ponía en México, todos los viajeros arreglan los vehículos. En México nos pasaron $1000 de mano de obra por cambiar el motor. Si vos llevas un motor, te cobran $1000 por cambiarlo. Por poner y sacar. En Estados Unidos, en Canadá, $5000 por el mismo trabajo. Así que, o sea, es mucho más conveniente por la economía y porque para nosotros están las piezas encima, entonces... Es que si lo tuviéramos que haber arreglado en Canadá no nos daba el presupuesto. No nos daba el cuero para encarar eso, no teníamos chance. Si era en Canadá, ahí sí, o sea, tenés que pensarlo muy bien y tal vez te conviene dejarla en un desguazadero y por $5000 canadienses te compras un motorhome viejo, del 80. Hecho torta, un busito, por ahí un school bus. Sí, o algún motorhome ya armado del 80, vos le ponés un poco de amor adentro, lo pintás como te gusta y le haces algo de mecánica que seguramente necesite y seguís. Sí, pero bueno, por eso decidimos no hacerlo allá. O sea, ya no podíamos hacerlo, no es fácil, es mucho dinero. Sí. Más imprevistos, porque te puede pasar cualquier cosa que no puedan arreglarlo, que no sepan, que no se dan maña como los latinos en un punto. Y no conozco el modelo, no tengo los manuales. No. Que agradezco también a un chico que nos pasó todos los manuales. Sí, nos pasó todo. Todos los diagramas eléctricos de nuestra camioneta que trabaja en Ford. Sí, nos mandó todo, que es información que vale oro. Sí, también le mandamos reclamos, o sea, hicimos una campaña para mandarle mensajitos a Ford México y Ford Argentina a ver si nos ayudaban, pero no hubo éxito, nadie nos contactó, no pudimos contactarnos. Pero nada, vamos a confiar en que ahora ya en los próximos días vamos a poder ir solucionando las cosas. Y nada. Y sí, no, pero bueno, hay que tener fe. No sé si Ford nos dará un motor, pero al menos intentaremos repararla y seguir conduciendo. Yo creo que si la podemos arreglar, se habilitan más opciones, digamos, ¿no? Y sí. Y además que cuando buscábamos decíamos, bueno, compren un vehículo viejo. Bueno, dale. Mirá, los vehículos viejos están destrozados. O sea, hay que hacerles mecánica y hay que hacerles todo el interior nuevo. Y sí. Sí, hay que hacer todo. Mecánica, hasta que conocimos a Glenn no teníamos ninguna opción de alguien que nos pueda ayudar con la parte mecánica para arreglarlo. Y toda la parte estética y todo eso es un montón de laburo, no teníamos ni siquiera un lugar para hacerlo. En la calle en Vancouver no podés hacerlo. No era tan fácil tampoco comprar un vehículo, por más que es barato, y arreglarlo. Entonces, no sé, era toda una logística, no es que decís, che, dale, hoy vamos a comprar un bus y nos vamos. No. Porque el bus armado, lindo, no sale $4000. El que está bueno, revisado y todo, vale mucho más. Sí. Entonces, bueno, por eso sacamos esa opción de comprar otra cosa y seguir. Luis dice, estoy camperizando la misma camioneta que ustedes, me gustaría conseguir los manuales. Mándanos un mail y te lo pasamos. O hablanos por Instagram o por Facebook y te los mandamos. Es que no me acordaba. Sí, no, este seguidor, un genio. Ellos nos mandó todos los manuales, los diagramas eléctricos, dónde está cada cosa, cómo se hace cada procedimiento. Es muy detallado, pero está bueno tenerlo igual. Pero acá no es que vos podías decirle, che, toma, te doy el manual, arreglala, porque no funciona así el mundo. No, pasa que también entiendo que si acá el costo de la hora, del espacio, es todo elevado, y a ellos no deja de ser un negocio el arreglar los vehículos. No les daba. Glenn nos dijo, el mecánico al que fueron ustedes era bueno, pero no se puede ganar siempre dinero. Él dijo, para mí tiene razón, no, todo es un negocio, yo te entiendo, que necesites pagar costos y demás, pero a veces los mecánicos hacen cosas por ayudar, por curiosidad, por querer. Entonces, bueno, ellos no tuvieron esa amabilidad de decir, che, son viajeros, están tirados, tratemos de... No. Bueno, pero de su forma nos ayudaron. Claro, en su forma fueron los más amables posibles. Sí, considerando el negocio, su negocio, ¿no? Así que bueno, ya respondemos de los manuales.
No dejen de hacer contenido, dice Darío. Mari y Guille dejaron de hacer y después les bajó mucho la cantidad de visitas y también se les cayeron varias publicidades. Bueno, Nosotros- no sé cómo manejaron ellos ese Eh, tema. La no idea sé. nuestra, perdón, No, dale. la idea nuestra es seguir haciendo videos. Sí, además que nos gusta y es nuestra fuente de ingresos. Nosotros tenemos que arreglar a Blanquita y Blanquita no se va a arreglar sola, van a hacer mucho dinero porque es el motor. Y para poder arreglarla necesitamos generar dinero, no perder. Entonces, no vamos a dejar de hacer videos, al menos en un principio, porque ¿Cómo? necesitamos Sí. hacer dinero, o sea, para poder arreglarla. Como les contamos en los vivos anteriores, que ustedes nos dijeron, hagan los resúmenes de los lugares que más les gustaron y todo eso. En proceso. Sí, en eso estábamos justo antes de salir hacia acá. Una vez en Tijuana, que estemos más tranquilos, también vamos a poder ir a conocer la ciudad de Tijuana. Hay playas Tecate, cerca. Rosarito, Tecate, hay un par de cosas ahí para ver lindas. Así que la idea es poder recorrer un poco Tijuana y los alrededores. Por eso, si alguien tiene algún lugar que nos diga, che, esto está cerca de Tijuana y está bueno, vayan. Nos buscan en Instagram, sí. @Caminando el Mundo o en Facebook y nos lo pueden mandar, que así lo anotamos los lugares y demás. Sí, así vemos si podemos ir a visitar y seguir grabando. Julio dice, chicos, mientras reparan a Blanquita, si les da presupuesto, podrían alquilar un auto y recorrer Tijuana y adyacencias para crear contenido. ¿Sí? ¿Es la idea? Sí, es la idea. No creo... No sé si alquilar un auto, pero... No, pero no creo que podamos subir 2 videos por semana, porque, bueno, requiere un ritmo que necesitas moverte, necesitas generar mucho contenido, necesitas tener espacio para editar, no es fácil, pero al menos la idea sería hacer un vivo todos los sábados, así que siempre sepan que los sábados vamos a intentar hacer un vivo, sábado, domingo. La idea sería hacer un vivo los sábados y los miércoles subir video o algo así. Capaz que alguna semana hay 2 videos, capaz que una semana no hay video y hay vivo, pero Sí. intentaremos seguir activos. Vamos a ver cómo podemos organizarnos una vez que Blanquita entre al taller. Dicho esto, aclaro que igual entiendo lo que les pasó a los chicos, a Mari y Guille. No es fácil. Y Muchos nos ponían, vayan a recorrer Vancouver. Y la verdad que teníamos ganas. Tenés tu vehículo roto, tu casa rota, no sabes qué va a pasar con tu vida, con tu vehículo, si va a arrancar, qué opciones tenés, tenés que contactar gente. Es muy duro anímicamente que invertir, ellos nos contaron, es muy duro invertir dinero para arreglar algo y que salga mal. Es como si yo ahora te digo, gasto todos mis ahorros, arreglo el motor, prendo la camioneta y no anda. ¿De dónde sacas las ganas para seguir? Es difícil también, entonces hay que también ponerse a veces y tener empatía. Y yo entiendo que uno quiere ver videos del otro lado, decir, quiero más contenido, Sí. pero es difícil lo que les pasó también y lo que les pasa a muchos viajeros. es desgastante y también los números que se manejan en Estados Unidos o en Canadá, capaz que vos decís, me voy, no sé, 3, 4 días a X ciudad. Y sí, bueno, capaz que la noche de hotel vale $100, ir a comer son otros $100 por día. Y ya te gastaste todos tus ahorros arreglando el motor y seguís y seguís y seguís. Es una rueda que es difícil. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros lo que evaluamos también un poco cuando decidimos llevarla a México es, ok, si en México la camioneta tiene que quedar 2 o 3 meses parada porque es lo que lleva a hacer el arreglo, nosotros estamos yendo en diciembre, que son las fiestas, Navidad, Año Nuevo, hay días que no se trabaja, puede llevar un poco más de tiempo. Bueno, Es un mal mes, diciembre, para arreglar un vehículo, creo yo. bueno, pero en el peor de los casos, con los costos que manejan en México, vos podés decir, capaz, me tomo un bus para ir a conocer otra ciudad. Es más económico todo, Claro. Los hoteles, ir a comer en la calle, comerte algo. Tenemos amigos en México, gente que nos puede, como decíamos, esta señora de Tijuana, Carlos de Rodada Canina. O sea, tenemos más apoyo y es más fácil y el clima es mucho más ameno y todo es un poquito más feliz. Sí, y uno puede decir, bueno, para hacer un video me tomo un fin de semana, me tomo 2 o 3 días, voy a un hotel en otra ciudad que quede lejos. En Estados Unidos o en Canadá, casi a todos lados que te quieres ir, es caro el alojamiento, es caro comer, es caro moverse. El parque ese, hay un parque de puentes colgantes en Vancouver que nosotros no fuimos, $80 valía la entrada entre los dos. No, 70 por persona valía. $70 por persona, o sea, no hay presupuesto que aguante para más, que tenés tu casa rota y hay que arreglarla y que tenés que tratar de no gastar dinero, pero poder conocer. Entonces no es un lugar fácil. No, es toda una logística, eso lo pusimos nosotros en la balanza al momento de decidir también ir para México. Mira, por acá está Leni. Hola, Leni. Hola, Leni.
Lenny dice, en Vancouver mínimo $300 por noche por hotel con impuestos, sí. Claro, es Totalmente. costoso, entonces esperamos en México poder conocer un poquito. Sí, además que también tenemos que cambiar un poco el chip. Una vez que la camioneta entra al mecánico, el mecánico está de vacaciones, tenés una semana en la que No puedes hacer nada. no puedes hacer nada y hay que conocer, disfrutar. Juan Gómez dice, no se cambia el block, se rectifica lo de adentro. Bueno, Eso me gusta. eso puede ser una gran opción. Trampa de ratones cuando se quede en el taller, no estaría mal. Pero bueno, igual la camioneta quedaría cerrada en teoría. Tenemos el veneno todavía. Compramos Sí. un veneno la primera vez que entraron. Ahora no hay ratones igual. No, ahora creemos que no hay ratones. No vimos nada comido, tampoco hay comida adentro. José dice, recorran de mochilero, es otra experiencia y es más económico. Sí, Sí. es más económico hasta ahí. En realidad tenés que, si tenés que pagar estando pagando hotel, hostel, todo no es tan económico. No es más Pero económico que viajar con Blanquita. no, es más motorhome es mucho más económico. Claro. Salvo cuando se rompe y pasa todo esto que ahí sí es mucho más caro. Es más económico que ir a hoteles o a restaurantes. Sí. Pero bueno, sí, veremos a ver cómo podemos, aunque sea recorrer lo que está cerquita e ir haciendo algunos videos para, como dicen ustedes, no quedarnos sin subir nada y seguir juntando dinero para arreglar a Blanquita. Esperamos que tengo ahí varias para responder. ¿Querés que caliente un poquito más de agua? ¿Sabes que no tenemos agua? Hay que ir a buscar el baúl. Y para ir al baúl hay que desarmar todo. No. Así que yo diría que esperemos a que termine. Esperemos entonces. Le va a salir más económico la reparación. Es muy común que se dañen el cigüeñal y los casquillos de biela y bancada. Ojalá que sea el tema de rectificar, abrir, rectificar, arreglar lo que esté roto y siga. Yo creo que el mecánico al que vamos a ir me gusta al menos. Me pareció muy humano. Ayer de hecho le dije que no podíamos cruzar porque él cerraba a las 5. Me dijo, uy, si pudiera me quedaría para esperarlos. Como, al menos fue. Pero bueno, tenía un compromiso y se tenía que ir sí o sí. Sí, pero bueno, fue macanudo. Es importante el gesto, el cariño, el ser amable. Esa diferencia entre latinos, o sea, los canadienses son muy buenos, los yanquis también, pero el calor latino es diferente. Es como, es otra cosa. Nada es mejor ni peor, pero es distinto. No, yo creo que la barrera idiomática juega mucho. Porque no es lo mismo poder hablar un inglés fluido. Bueno, con Glenny y Lorraine practicamos un montón. Estuvimos 3 días hablando. Además, pero tenían voluntad. Sí, y nosotros ya no estábamos nerviosos. A veces cuando tenés que ir a hablar con alguien nuevo, que tenés que explicar que esto, que lo otro, que tenés que contestar rápido, y capaz que te pones nervioso porque no sabes cómo decirlo, es más difícil entablar una conversación o tener empatía que si hablas de igual a igual. Sí, el idioma es una barrera, seguro que sí. Por más que hablamos inglés. O sea, no hablamos bien, pero los dos nos defendemos, pero no es lo mismo. Angélica Beltrán dice, los extrañamos, te queremos muchísimo, gracias. Scott dice, allí para no sacar ideas de qué hacer y ver en Tijuana. Lorenzo dice, los lives son muy largos, suban shorts o lives de menos de 30 minutos. Bueno, en realidad un live de 30 minutos es una opción, pero también los videos son más cortos. O sea que son como dos dinámicas muy diferentes de videos. La idea del live es estar un rato desestructurado, contarles algo, que ustedes nos puedan preguntar lo que quieran. Compartir. Y si quieren verlo 30 minutos, pueden sacarlo cuando quieran, no es una obligación. Claro, es como un programa de tele. Claro, lo sacás cuando querés. Podés ponerlo como radio, lo escuchás de nuevo, lo vas reanudando. Quería decirles una cosa, igual ya que puso esto del live. Si quieren apoyarnos, si quieren apoyarnos, una forma en la que lo pueden hacer gratis es suscribiéndose al canal, poniéndole like a los videos, compartiéndolos, mirando las publicidades por más de 30 segundos. De esa forma nos ayudan gratis y realmente nos ayuda un montón. Sí. No solo se puede ayudar por Mercado Pago o PayPal. Porque si nuestros videos se muestran más, también a la larga cobramos más. Sí, y llegamos a más gente. Sí, entonces eso también nos ayuda un montón. ¿Llegaremos a los 150.000 suscriptores? No creo. Eventualmente. ¿Cuándo? En algún momento creo que sí. Por acá Almareva dice, yo mientras comencé la temporada 4 y voy en Machu Picchu. Muchos de ustedes no vieron los videos viejos y hay unos videos increíbles, así que pueden hacerse una maratón de videos viejos también. Tenemos por lugares muy lindos. Mira, por acá nos mandan saludos desde Chile. Conocimos muchos chilenos copados en Vancouver. Sí. Juan dice, ahora, ¿por qué se rompió el motor? Pueden ser 1000 cosas. Un motor no se rompe así andando bien, ojo que no sea chamullo. Puede ser hasta la bomba de combustible. Eso nos han dicho también. Lo bueno es que acá lo van a abrir.
Bueno, pero Ya la tapa, ahí vamos a ver. la bomba de combustible no está en el motor. Pero en realidad uno se pone a disposición de un mecánico, ¿no? O sea, después ya es confiar en ellos, en que son honestos, y por eso uno busca tanto al mecánico y a quién ir. A mí lo que yo, o sea, lo hablamos un montón de veces con Marto en Vancouver, ir a otros mecánicos, seguir intentando. Pero no entiendo qué hubiesen ganado los dos mecánicos con decirnos que es algo del motor y no hacer el trabajo. Pero a veces como un médico, piensan que es una cosa y es otra. Ah, bueno, eso sí. O No, sea, pero no de mala fe. No de mala fe, a veces no es de mala fe, pero digo, vos abrís el motor y si mira, está rota la tapa del cilindro, está roto el... Bueno, ya sabés qué es. Si yo calculo que ahora cuando abran, si ven que el motor no es, van a empezar a buscar otras opciones. Puede ser. Ellos se dedican a vehículos diésel, así que entiendo que saben cómo buscar un problema, digamos. Nos ha hablado mucha gente contándonos cosas tipo, me querían cambiar el motor y al final era un sensor o cosas así. Sí, alguna pavadita. Acá pusieron, yo no daría el email personal a otra persona, a menos que el email sea de un comercio, etcétera. No, obvio. Vamos a preguntarle igual antes, pero no lo vamos a poner acá. Por acá dice Almareva, qué bueno que ya están en San Diego. Yo lo sigo por sus redes sociales desde Caracas. Desde Caracas. Uy, qué linda una playita. Qué lindo Venezuela, ¿no? Una playita, un ratito así de estar tirados en la arena. Ay, necesito meterme al mar, como que me dé un poco... Mira, por acá Catarina dice, Belu, y si haces otras guías de otras ciudades. El problema de las guías es que no saben el tiempo que le llevaba a Belu. De paso aprovecho, yo meto chivos por si a alguno le sirve, ¿no? De paso la idea siempre es ayudarlos a ustedes y también nos ayuda a nosotros. Si alguno está por viajar dentro de Argentina, Belu hizo como 12 guías, una por provincia, con itinerarios, con cosas para ver, hacer. Y como es el Black Friday, pusimos un 3x2, así que si compran 2 guías en nuestra página, que son muy económicas, les mandamos una de regalo. Y el problema de estas guías las pueden encontrar en caminandoelmundoblog.com/tienda. Y si no, nos escriben por Instagram o por Facebook y se las mandamos. El problema de estas guías es que no saben el tiempo que les llevó a Belu a hacerlas. Y nuestro público es mayoritariamente argentino. Entonces, las que, de hecho, hice de Brasil, que tuvo re poquita salida, y ahí es cuando dijimos, no hacemos tanto de otros países. Tenemos el blog igual con información. O sea, no está mal la idea de hacer otras guías. La idea, bueno, ahora Belu está con lo de organizar los viajes. Sí, que perdón si alguien mandó algo estos días que estuvimos en la ruta, fue imposible, ¿verdad? Sí. Revisar las cosas. Belu ahora está organizando viajes gratis, no es para viajar gratis, la asesoría es gratis, pero puede cotizarles asistencia al viajero con descuento, hoteles, entradas, lo que sea, de todo. La pueden buscar en Instagram @ de viaje con Belu, y ella tiene ahí unos formularios, los completan y Belu les cotiza gratis. No es que es porque es súper generosa, aunque sí lo es, sino que es porque las agencias le pagan por afiliación a ella y les puede sacar hoteles, asistencia viajero con un montón de descuento. Además, como es el Black Friday, todas las compañías están con descuento, así que es un buen momento para contratar hasta el domingo, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Si alguien está por viajar, le manda un mensajito a Belu, Belu les cotiza el toque de asistencia viajero, lo que sea. Y también es una forma de ayudarnos a nosotros a arreglar a Blanquita, ¿no? Si están por sacar algo, que dicen, uy, tengo un viaje dentro de 2 meses, pueden sacar la asistencia, lo que sea, con Belu. Muy bien, muchas gracias por la publicidad. De nada. Juan dice, ¿cómo van a cambiar el motor, Dios? Bueno, vamos a ver cuando sea el momento. No podemos decir ahora qué va a ser o qué no, y demás. Crucemos los dedos para que sea una tontería lo que le pasa a Blanquita. Ojalá que sí. Que sea una pavada y ya está. ¿A qué le llaman la Baja? Dice Ezequiel. A la Baja California. Sí. California era en principio creo que un estado entero, o dividido en 2, pero era todo de México. Alta California vendría a ser lo que hoy es California, y Baja California es la parte que tiene México. Claro, y Baja California Sur es súper turístico, tiene playas preciosas, podés ver vida marina. Eso dicen, ya lo mostraremos. Así que vamos a ir ahí a conocerla, porque además dicen que es un paraíso para estar en van, en motorhome. Entonces, bueno, teníamos ganas de conocerlo. Ernesto dice, de Asunción, Paraguay, empecé a ver su paso por mi país y todo lo lindo que hablamos me puso muy contento. Gracias. Pasamos por 20 países y los 20 países están subidos todos en YouTube, así que pueden ir a ver videos de su país, qué recorrimos, qué no. De otros países. Sí, Ezequiel dice, ahí está, que nos agradeció por lo de la Baja. Alejandro Guerra, mi tío. Hola, chicos. Hola, me alegro mucho que estén bien en México, van a poder solucionar todo. Un beso grande a los dos, los queremos. Abrazo grande, tío. Ernesto dice, de Asunción, Paraguay, empezar su paso por mi país y todo. Ah, es el de recién. Voy leyendo los mensajes uno a uno. Saludos de Uruguay.
Antes de abrir el motor, que sería la última opción, hay que ver si es un problema eléctrico. Obviamente van a hacer las pruebas, no es que vamos a decirle abrir el motor de una. Son mecánicos, ellos saben lo que tienen que hacer. Fíjate bien a ver si es otra cosa o si es el motor. Ellos van a poder hacer todas las pruebas que nos decían, girar el motor, desarmarlo, ver bien qué tiene y qué no. A ver si me quedó algo por responder. Si hay algo que quieran que respondamos, lo pueden mandar ahora antes de que cerremos el vivo. Llevamos casi 2 horas más. Martín dice, Tocayo y Belu, arreglen rápido ese motor y nos vamos en el escapar a la baja de este año. ¿Tienen pensado ir? Un uruguayo en México. No tenemos planes, sinceramente, de nada. No. Porque ¿Cuándo es? Tenemos un plan de enero, que es lo que dijimos antes, Claro. y no tenemos otro plan armado porque Blanquita no anda. Así que no. Ponernos a pensar más allá de arreglar a Blanquita sería. Gastar energía. Sí, y la verdad que no sabemos nada. Si ya dijimos, no sé si la vamos a arreglar rápido, lento, si es el motor, si no es el motor, entonces. ¿Cuánto va a llevar? Veremos, depende qué sea, qué hacemos, digamos. Mira, por acá María Alejandra dice, veo los videos de principio a fin en varias cuentas, incluidas las propagandas. Gracias. Ah. Es un montón. Mira acá, Itza Oleda dice, los ayudé comprando una agenda en Piriápolis. Algo es algo, con ella planifico mi viaje. Bueno, qué bueno que te esté sirviendo para seguir planificando viajes. Claro que sí. Mira, Gabriela Yañero nos mandó un aporte uruguayo, gracias. Muchas gracias. Vamos arriba, como dirían los uruguayos. Hola Belén y Martín, qué bueno que llegaron bien, pronto se acomodará y esto será una anécdota del viaje. Ponemos toda la energía en eso. En que sea así. Va a ser así. En algún momento, el otro día pensábamos y decíamos, cuando estábamos en el taller en México, lo veíamos como algo que no pasaba nunca, fueron meses y decíamos, oh. Y ahora ni nos acordamos, ya pasó, es un cuento más del viaje. Y esto también, esto en algún momento decidamos una u otra cosa, también va a ser una anécdota, ¿no? Por acá dice, faltan casi 200 likes. Si vemos los conectados con los likes, vamos, apoyemos todos. Dejen todos un like que no les cuesta nada y nos ayuda a que muestren más el video. Y doy un mate vacío. Juan dice, lo que pasa es que se rompió en un mal lugar, totalmente. Claro, fue justo. Por eso hablan de motor. Es que yo me quedé un poco con la duda de si eso no es motor, porque fue como, es el motor, listo, no tocamos más. Fue como una excusa fácil para decir, hay indicadores de que es el motor, hay cosas que puede ser que sea, pero bueno, si en eso México, les pasaba en México, en un día seguían viaje. No sé si en un día, pero que seguíamos, no hay duda. En Colombia también se rompió algo del carro, ¿cierto? No. En Colombia no tuvimos problemas. En realidad, problemas mecánicos tuvimos en Brasil, sí, que se nos rompió algo de la crapodina del embrague. En Argentina se nos rompió. Cambiamos el cardán. Cambiamos el cardán y se nos rompió un rolemán de una rueda, pero el rolemán fue algo menor. Y lo del cardán fue un arreglo que tuvimos que hacer. Pero ya lo traíamos roto. Sí. Viajamos un montón de tiempo con el cardán roto. Y cada vez que íbamos a Argentina le hacíamos mantenimiento y arreglábamos todo, entonces no teníamos tantos problemas. Después no se rompió en ningún otro país de Sudamérica, en ninguno. No. Tenía una pérdida de aceite un poquito en Perú, que siguió hasta acá. Y Centroamérica no se rompió y se volvió a romper en México, que fue la bomba de combustible. ¿Y qué más era? Y el embrague. Y el embrague. Esas tres cosas juntas, todas en el mismo arreglo, como siempre. Y bueno, y ahora. Fueron las veces que se rompió. No es una camioneta que se haya roto todo el viaje por haber hecho 105.000 kilómetros. No es tanto, la verdad. Otros vehículos que hemos visto se han roto más y no eran. En Colombia lo único que se rompió fue la claraboya cuando la metimos al contenedor, que bueno, ya está. Hay que cambiarla en algún momento igual. Vimos que por eBay se puede pedir, sí. Pero el tema es que sale como $300 y creo que no es el momento para gastar dinero en nada que no sea que Blanquita arranque. No, además para importarla a México es más complicado porque te piden un montón de papeles, así que será capaz que cuando volvamos a Estados Unidos en algún momento. Depende de cuánto gastemos, ¿no? Mira, por acá Matías dice, hola chicos, saludos de Mendoza, viví en San Diego por 10 años, muy lindo. Lo que vimos por las ideas de la ruta nos encantó. Había un montón de puntos donde estaba lleno de motorhomes, todos con vista hacia la playa, que decíamos, podríamos dejarla ahí estacionada y no nos movemos nunca más. Acá dice, tengan cuidado que no los timen, hay buenos mecánicos y cada sinvergüenza. Saludos de Costa Rica. Sí, bueno, es un rubro complicado. Tenemos gente que nos asesora por suerte, así que al menos vamos a ir viendo nosotros también qué tiene, qué no y qué puede ser. Creo que más o menos respondimos todo. Creo que quedaron algunos mensajes en el medio que no llegué a responder, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Mucha gente nos manda mensajes.
por Instagram, Sí. por Facebook, por YouTube. Son muchas, a veces paso horas respondiendo mensajes. Le dice mi mamá, ¿te puedo contar algo? Me dice, espera, que me quedan 5 mensajes. Es que son un montón y nos mandan tanto apoyo que me da cosa no responder. Y trato de responderla a todo, de subir las historias, de compartirles cómo estamos. Y bueno, se me puede pasar algún mensaje, nos vuelven a escribir y yo les respondo de la mejor forma posible. Acá John dice, Mar de Cortés y Los Cabos son un paraíso, tienen que hacer video ahí sí o sí. Eso es en Baja California y la idea sí es hacerlo, obviamente. Queremos ir a vivir la Baja. Eso está más lejos, ¿no? Igual de Sí, Tijuana. me parece que es por La Paz. Es bien abajo. sur. Acá dice que siga lloviendo, mejor arreglar el motor y no la claraboya. Totalmente. Mejor que la camioneta arranque y la puedas mover. Ahora tiene un par de bolsas de plástico arriba y vivimos No, y bien. además lo bueno es que en esta zona no llueve tanto, entonces Ya está. Ya pasó la lluvia. Si superamos la lluvia de Vancouver. ya está. Beatriz dice, buenas noches, Martín. Bueno, a vos no. Les habla Beatriz y una pregunta, ¿dónde van a pasar Navidad y Año Nuevo? Mucho cuidado que no nos vayan a estafar en México. Esperemos que no. Hemos tenido siempre buenas experiencias con los mexicanos. Esperemos que siga así. Sí. ¿Dónde vamos a pasar Navidad y Año Nuevo? Imagino Seguro que que en en México, pero no más información que esa porque no la tenemos. Me vengo conectando. ¿Cómo va todo? Fluyendo. Vamos. Ahora un poquito mejor que el otro día. Para adelante, seguimos. Adelante. Sebastián dice saludos de Uruguay. La ruta 1 de San Francisco a San Diego es hermosa La hemos hecho y nos encantó. y nos encantó. Pero no teníamos canal de YouTube ahí. Así que no les mostramos nada. No. Cuando volvamos, En algún momento de la vida, les vamos a mostrar. yo también entré tarde, dice Val. Bueno, pueden poner a reproducir el vivo cuando termine. Y escuchar todo lo que estuvimos contando. Acá dice Juan, ese motor aguanta 350.000 kilómetros antes de abrirlo. Tiene 250, así que ojalá que tengas razón y le queden 100.000 más. ¿Solo 100.000 más? Bueno, en algún momento se arreglan los motores, tampoco son... Igual a veces arreglarlo, abrirlo no es el problema, como dicen, el lugar es el tema. Si se abre en un buen lugar. Bueno, llegamos a las 2 horitas de vivo, así que vamos a ir cerrando este vivo. Creo que respondimos todos. Si tienen alguna duda nos la pueden mandar por Instagram, por Facebook o nos la cuentan en el vivo de sábado que viene. Si es que hacemos. Vamos hablando, vamos viendo a ver cómo venimos para hacer un vivo nuevo. Totalmente. Acá Val dice, ya que lo van a abrir, que dure 300.000 más. Claro, lo bueno es Claro. eso. Si lo arreglamos, capaz que tenemos motor para muchos años más. Así que les agradecemos a todos por haberse conectado y nos veremos en un próximo vivo, ¿no? Sí, o en un próximo video. Bueno, un próximo. El miércoles les mostramos toda esta aventura que fue llegar hasta San Diego en video. Sí, sí, sí. Y bueno, ya casi no tengo voz. Gracias por estar del otro lado. Gracias por el aguante. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo o video. Dale, nos vemos, amigos. Espera que no encuentro. Ay, no encuentro la... Acá está.